Hola, bienvenidos a una nueva exploración del asombroso mundo natural. A menudo pensamos en las plantas como elementos estáticos de nuestro paisaje, silenciosas y pasivas. Son el telón de fondo verde de nuestras vidas, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esa percepción está muy lejos de la realidad? ¿Qué pensarías si te presento una planta que, ante el más mínimo roce, encoge sus hojas como si sintiera vergüenza o quisiera protegerse activamente? No, no estamos hablando de animación por computadora, ni de un truco de magia. Es pura biología, un espectáculo maravilloso de adaptación y respuesta. Hoy nos adentraremos en el sorprendente universo de las plantas que se mueven, que reaccionan a su entorno de formas inesperadas. Y nuestra protagonista indiscutible es la célebre mimosa púdica. Tal vez la conozcas por alguno de sus muchos nombres. La planta sensitiva, la mimosa sensible, la vergonzosa, la dormilona o, mi favorito por su claridad, la planta no me toques. Prepárense, porque vamos a desentrañar el ingenioso mecanismo que se esconde detrás de su reacción casi instantánea y cómo esta pequeña planta desafía nuestras nociones preconcebidas sobre lo que significa ser una planta. Originaria de las selvas tropicales de América Central y del Sur, aunque ahora extendida por muchas regiones cálidas del mundo, la mimosa púdica es, a primera vista, una planta modesta. Sus hojas son una maravilla de la ingeniería natural. Son compuestas, específicamente bipinnadas, lo que significa que cada hoja se divide en secciones, y éstas a su vez se subdividen en numerosos pares de pequeños folíolos delicados, alineados con precisión a lo largo de un eje central o raquis. En condiciones normales, cuando la planta está tranquila, estas hojas se extienden como pequeños abanicos verdes, optimizando la captura de la preciosa luz solar necesaria para la fotosíntesis. Pero entonces llega el estímulo. Un simple roce, el impacto de una gota de lluvia, una ráfaga de viento un poco más fuerte, o incluso una sombra que pasa rápidamente sobre ella. Y entonces sucede la magia. En cuestión de segundos presenciamos una reacción en cadena espectacular. Los folíolos se pliegan hacia arriba, los peciolos, los tallitos que unen las hojas al tallo principal, caen hacia abajo, y toda la estructura foliar parece encogerse sobre sí misma. Este movimiento rápido en respuesta al tacto se conoce técnicamente como tigmonastia. La mimosa púdica también exhibe sismonastia, que es una respuesta similar pero desencadenada por estímulos como la agitación, vibraciones o cambios bruscos de temperatura o luz. Es una planta alerta, siempre lista para reaccionar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede una planta moverse con tal velocidad y precisión sin tener músculos ni nervios como los animales? El secreto reside en unas estructuras fascinantes ubicadas en la base de los folíolos y de los peciolos, los pulvinos. Cada pulvino contiene células especializadas, particularmente células motoras, que tienen una increíble capacidad para regular su contenido de agua. En estado de reposo, estas células están repletas de agua. El agua ejerce una presión desde el interior contra la pared celular, un fenómeno conocido como presión de turgencia. Esta presión mantiene las células firmes y rígidas, sosteniendo las hojas abiertas y extendidas. Cuando la planta percibe un estímulo, ese toque, esa vibración, se desencadena una cascada de eventos bioeléctricos y bioquímicos. Sí, has oído bien, señales eléctricas. Aunque mucho más lentas que las que recorren nuestras neuronas, las plantas generan potenciales de acción que viajan a través de sus tejidos, transmitiendo información. Cuando esta señal eléctrica alcanza los pulvinos, provoca un cambio drástico. Activa canales iónicos en las membranas de las células motoras, particularmente en la parte inferior del pulvino. Iones como el potasio y el cloruro salen rápidamente de las células, y el agua los sigue pasivamente por ósmosis, moviéndose desde el interior de las células hacia los espacios intercelulares circundantes. Al perder agua de forma masiva y veloz, estas células motoras pierden su rigidez. La presión de turgencia se desploma en ese lado del pulvino, mientras que las células del lado opuesto mantienen su turgencia. Esta diferencia de presión actúa como una palanca, provocando que la estructura foliar se pliegue o colapse sobre sí misma. Y todo este complejo proceso ocurre en apenas 1 o 2 segundos. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué desarrollar un sistema tan elaborado y energéticamente costoso? ¿Qué ventaja evolutiva confiere esta sorprendente timidez? Los científicos han propuesto varias hipótesis, la mayoría centradas en la defensa. Primero, y quizás lo más importante, es una estrategia para ahuyentar a los herbívoros.
Imagina un pequeño insecto posándose sobre una hoja, alimentándose. De repente, la hoja se pliega y se mueve bruscamente. Esto puede ser suficiente para asustar al insecto o incluso desalojarlo físicamente. Para animales herbívoros más grandes, como un mamífero que busca vegetación tierna, la planta plegada ofrece una imagen menos atractiva. Parece más pequeña, menos suculenta, quizás incluso marchita o enferma, lo que podría disuadir al animal de comerla. Segundo, la sacudida generada por el plegado rápido podría ayudar a desalojar no solo a herbívoros, sino también a otros pasajeros no deseados, como pequeños insectos que simplemente estén usando la planta como refugio o plataforma. Tercero, aunque probablemente secundario a la defensa, el plegado podría ofrecer cierta protección física. Al reducir la superficie expuesta, la planta podría minimizar el daño causado por vientos fuertes o lluvias torrenciales. Algunos investigadores también sugieren que podría ayudar a conservar agua en condiciones de mucho calor o viento seco, al reducir la transpiración, aunque el principal motor evolutivo parece ser la defensa contra los depredadores. Es, en definitiva, una estrategia de supervivencia multifacética y brillante. Pero la historia no termina con el plegado. Una vez que el estímulo ha cesado, la mimosa púdica no permanece encogida indefinidamente. Comienza entonces el proceso de recuperación. Es un proceso mucho más lento y gradual que el cierre. Las células motoras de los pulvinos comienzan a bombear activamente los iones de vuelta a su interior. A medida que la concentración de iones dentro de las células aumenta, el agua vuelve a entrar por ósmosis, restaurando gradualmente la presión de turgencia. Lentamente, bonitas, las hojas vuelven a desplegarse, regresando a su posición original para captar la luz solar. Este proceso de reapertura suele tardar entre 10 y 30 minutos, dependiendo de factores como la intensidad del estímulo inicial, la temperatura ambiente y la salud general de la planta. Esta habilidad, aunque espectacular, tiene un coste energético para la planta. No es un simple truco mecánico, sino un proceso fisiológico activo. Toda esta sensibilidad, esta capacidad de respuesta y movimiento, nos lleva inevitablemente a una reflexión más profunda. ¿Significa esto que la mimosa púdica siente el tacto de la misma manera que nosotros? ¿Experimenta algo parecido al miedo o la timidez cuando pliega sus hojas? Aquí es fundamental trazar una línea clara entre sensibilidad y sintiencia. Las plantas son, sin duda alguna, increíblemente sensibles. Poseen sistemas sofisticados para percibir una amplia gama de estímulos ambientales. La intensidad, dirección y calidad de la luz, la fuerza de la gravedad, el contacto físico, los niveles de humedad, la presencia de ciertas sustancias químicas en el aire o el suelo. Y responden a estos estímulos con reacciones fisiológicas complejas y adaptativas, como el plegado de la mimosa, el crecimiento hacia la luz, fototropismo, o el seguimiento del sol, heliotropismo. Sin embargo, la sintiencia, tal como la entendemos en los animales, implica conciencia subjetiva, la capacidad de tener experiencias internas, sentimientos, emociones. Requiere, hasta donde sabemos, un sistema nervioso centralizado y un cerebro, estructuras de las que las plantas carecen por completo. Por lo tanto, aunque la reacción de la mimosa púdica es asombrosa y puede parecernos antropomórficamente tímida o asustada, se trata de una respuesta biológica altamente especializada, un mecanismo adaptativo evolucionado, no una emoción consciente como las que experimentamos los humanos u otros animales con sistemas nerviosos complejos. Es una respuesta, no un sentimiento. Así que, la próxima vez que tengas la oportunidad de encontrarte con una de estas maravillosas mimosas, tómate un momento. Obsérvala. Toca suavemente una de sus hojas y maravíllate ante la rapidez y elegancia de su respuesta. No es solo una curiosidad botánica, es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación de la vida en el mundo. Una de las innumerables sorpresas que nos esperan cuando exploramos con curiosidad el vasto y maravilloso. Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Esta vez nos dirigimos a un destino que desafía los límites de la imaginación, un lugar donde la tierra parece fundirse con el cielo en un abrazo deslumbrante. Nos transportamos al corazón de Sudamérica, al altiplano de Bolivia, para descubrir los secretos de una de las formaciones geológicas más espectaculares y únicas del mundo, el Salar de Uyuni. ¿Están listos para sumergirse en la ciencia y la belleza de este vasto desierto blanco? Acompáñenme a desvelar cómo la naturaleza esculpió este paisaje casi extraterrestre.
Para comprender la magnitud de Uyuni, primero debemos hablar de escala. Imaginen una superficie blanca y plana que se extiende hasta donde la vista no alcanza. El salar de Uyuni cubre más de 10.500 kilómetros cuadrados. Es el desierto de sal más grande y alto del planeta. Situado a unos impresionantes 3.650 metros sobre el nivel del mar, su tamaño es tan vasto que puede ser visto desde el espacio. Estar allí es experimentar una sensación de infinitud sobrecogedora, un horizonte casi perfectamente plano que juega con nuestra percepción del mundo. ¿Cómo surgió este gigante blanco? Su origen es una fascinante crónica escrita por el tiempo, el agua y la geología andina. Hace unos 40.000 años, esta región albergaba un lago prehistórico inmenso llamado Lago Minchín. Posteriormente, hace unos 11.000 años, dio lugar a otro gran lago, el lago Tauca. Estos cuerpos de agua eran alimentados por ríos que descendían de las montañas circundantes, arrastrando consigo sales y minerales disueltos. Pero el clima del altiplano es extremo. Una intensa radiación solar, vientos constantes y una evaporación muy alta. A lo largo de miles de años, estos factores provocaron que los lagos se evaporaran gradualmente. El agua se fue, pero los minerales disueltos no tenían a dónde ir. Se concentraron y cristalizaron, capa sobre capa, formando la inmensa costra de sal que hoy conforma el salar. Un proceso lento. La costra de sal en sí misma es una maravilla. En la estación seca, su superficie a menudo se agrieta formando patrones poligonales, principalmente hexágonos, que se extienden por kilómetros. Es como si la naturaleza hubiera decidido embaldosar este desierto con un mosaico geométrico. Esta costra, compuesta principalmente por halita, sal común, tiene un grosor promedio de varios metros, llegando en algunos puntos a superar los 10 metros de profundidad. Pero bajo esta capa superficial sólida, el salar esconde un tesoro líquido, una salmuera increíblemente rica en minerales. Y aquí reside otra de sus características más notables a nivel global. El salar de Uyuni contiene entre el 50% y el 70% de las reservas mundiales de litio, un elemento esencial para la tecnología moderna. Además, la salmuera es rica en potasio, boro y magnesio. Un verdadero depósito químico natural. Sin duda, el fenómeno más célebre y buscado de Uyuni es su transformación en un espejo gigantesco. Esto ocurre durante la temporada de lluvias, que generalmente va de diciembre a abril. Cuando las lluvias cubren el salar con una fina capa de agua, de apenas unos centímetros de profundidad, su superficie extraordinariamente plana se convierte en un reflector casi perfecto. El efecto es absolutamente mágico. El cielo azul, las nubes algodonosas, el sol brillante, todo se duplica en el suelo, creando un paisaje surrealista donde parece que se camina sobre las nubes o se flota en el espacio. Es difícil distinguir el horizonte real. Este fenómeno no es magia, es pura física, la reflexión especular de la luz sobre una superficie líquida tranquila y extremadamente nivelada. La planitud del salar es clave para esta ilusión óptica perfecta. Pero el salar no es un vacío blanco absoluto. Salpicadas en su inmensidad encontramos varias islas. Estas no son islas en el sentido tradicional rodeadas de agua, sino elevaciones del terreno que emergen de la planicie salina. La más conocida es la isla Incahuasi. Estas islas son, en realidad, las cimas de antiguos volcanes que existían mucho antes de que se formara el salar actual, cuando la zona estaba cubierta por los lagos prehistóricos. Lo más sorprendente de estas islas es su vegetación. Están cubiertas por cientos de cactus gigantes de la especie Trichocereus pasacana, conocidos localmente como cardones. Estos imponentes cactus pueden medir más de 10 metros de altura y tener varios siglos de antigüedad. Su presencia aquí es un testimonio de la resistencia de la vida, ya que crecen sobre el suelo volcánico de la isla, un sustrato que les permite sobrevivir en medio de un entorno tan salino y extremo. Son como guardianes silenciosos del desierto blanco. Hablar de Uyuni es hablar de un entorno de condiciones extremas. La altitud implica aire con menos oxígeno y una presión atmosférica menor. La radiación solar es muy intensa debido a la altitud y al reflejo en la superficie blanca, por lo que la protección es esencial. Y las temperaturas son un desafío constante. Durante el día puede hacer un calor considerable bajo el sol, pero en cuanto éste se oculta, o durante la noche, las temperaturas pueden desplomarse drásticamente por debajo de los 0 grados Celsius, especialmente en la estación seca, invierno austral. Es un clima árido, ventoso y con una amplitud térmica diaria muy marcada.
A pesar de estas condiciones tan hostiles, la vida persiste, aunque de formas muy especializadas. Bajo la costra de sal, en la salmuera saturada, viven microorganismos conocidos como extremófilos. Son bacterias y arqueas adaptadas para sobrevivir y prosperar en niveles de salinidad que matarían a la mayoría de los seres vivos. Son la base de una cadena trófica muy particular. En los bordes del Salaria y en las lagunas cercanas, como la Laguna Colorada o la Laguna Hedionda, que forman parte del ecosistema del Altiplano Sur, estas condiciones permiten la proliferación de ciertas algas y pequeños crustáceos como la artemia, y estos a su vez atraen a visitantes espectaculares, los flamencos. 3 especies habitan la región: el flamenco andino, el flamenco chileno y el flamenco de James. Aunque no viven permanentemente en el salar, a menudo se les ve alimentándose en sus márgenes o en las lagunas adyacentes, añadiendo pinceladas de color rosa a este paisaje predominantemente blanco y azul. Otro rasgo curioso del salar son los ojos de sal. Son pequeñas aberturas circulares en la superficie salina, a través de las cuales a veces burbujea agua desde las capas subterráneas. Son como respiraderos del salar, puntos donde la salmuera subyacente entra en contacto con la atmósfera. Observarlos es asomarse a las profundidades ocultas de este desierto mineral. Cuando llega la estación seca, de mayo a noviembre aproximadamente, el Salar de Uyuni ofrece una experiencia diferente, pero igualmente fascinante. Sin la capa de agua, la llanura blanca se extiende hasta el infinito bajo un cielo generalmente despejado y de un azul intenso. Esta vasta extensión uniforme se convierte en el escenario perfecto para jugar con la perspectiva visual. La ausencia casi total de referencias en el horizonte permite crear fotografías y videos con ilusiones ópticas increíbles, donde personas y objetos parecen desafiar las leyes de la gravedad o tener tamaños imposibles. Además, la atmósfera limpia y la altitud hacen que los amaneceres y atardeceres sean particularmente vívidos, con colores que incendian el cielo y se reflejan suavemente sobre el blanco suelo. Y por la noche en Uyuni es simplemente mágica. Lejos de cualquier contaminación lumínica, el espectáculo estelar es sobrecogedor. La Vía Láctea se muestra con una claridad y detalle asombrosos, y la inmensidad del cosmos parece estar al alcance de la mano. El Salar de Uyuni es, en definitiva, una obra maestra de la geología y la climatología, un lugar forjado por la paciencia del tiempo, la fuerza del sol y la química de los minerales. Es un ecosistema extremo que alberga vida especializada, un lienzo natural que se transforma con las estaciones ofreciendo espectáculos visuales incomparables, desde el espejo perfecto hasta el desierto infinito. Es un recordatorio tangible de la dinámica de nuestro planeta y de la belleza cruda y poderosa que puede surgir de las condiciones más inhóspitas. Visitarlo, aunque sea a través de estas palabras, es asomarse a un paisaje que redefine nuestra percepción de la belleza natural. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración del Salar de Uyuni. Sigan curiosos. Hola, bienvenidos a una nueva exploración. El fascinante mundo de los lagos. ¿Alguna vez te has detenido a contemplar un lago? Esas enormes extensiones de agua quieta, reflejando el cielo como espejos perfectos. Parecen tranquilos, ¿verdad? Pero bajo esa superficie serena se esconden historias geológicas fascinantes, ecosistemas vibrantes y algunos de los fenómenos naturales más extremos de nuestro planeta. Hoy nos sumergiremos, metafóricamente hablando, en el asombroso mundo de los lagos. Desde cómo nacen hasta cómo albergan vida y los récords increíbles que ostentan algunos de ellos. ¿Listos para descubrir los secretos que guardan estas joyas líquidas de la Tierra? Vamos allá. Primero lo primero, ¿qué diferencia a un lago de, digamos, un charco gigante o incluso del mar? Técnicamente, un lago es una gran masa de agua, generalmente dulce, acumulada en una depresión del terreno, que no tiene conexión directa y constante con el océano. Esa es la clave. Están tierra adentro. Su tamaño puede variar enormemente, desde pequeñas lagunas hasta masas de agua tan vastas que parecen mares interiores. Y a diferencia de los ríos, el agua en los lagos no fluye constantemente en una dirección, es agua estancada, aunque tenga corrientes internas y movimientos. El nacimiento de gigantes acuático, formación de los lagos. ¿De dónde vienen estas depresiones que se llenan de agua? Aquí la naturaleza despliega toda su creatividad geológica.
Muchos de los lagos que conocemos hoy, especialmente en latitudes altas, son herencia de la última edad de hielo. Imaginen glaciares gigantescos, como excavadoras colosales, tallando valles y hondonadas en la roca. Al derretirse, el agua llenó esas cavidades, creando lagos glaciares espectaculares. Los grandes lagos de Norteamérica son un ejemplo monumental de esto. Pero no todo es hielo. La Tierra misma, en su constante movimiento, crea lagos. Las fallas tectónicas pueden hundir bloques de tierra, formando cuencas que se llenan de agua. El lago Baikal en Siberia, el más profundo del mundo, se formó así, en una grieta de la corteza terrestre. ¿Y qué me dicen de los volcanes? Cuando un volcán colapsa o explota, puede dejar una caldera, un cráter enorme. Si este cráter se vuelve impermeable y recoge agua de lluvia o deshielo, ¡voilá! Tenemos un lago de cráter, a menudo increíblemente profundo y con aguas de un azul intenso. El lago del cráter en Oregón, Estados Unidos, es un ejemplo famoso. Incluso los ríos pueden crear lagos. A medida que serpentean, pueden cortar meandros abandonados, formando lagos en forma de herradura llamados lagos de meandro. Pequeños pero fascinantes. Y aunque es menos común, impactos de meteoritos también han creado cuencas lacustres. Ahora, no todos los lagos son iguales. La mayoría son de agua dulce, alimentados por ríos, arroyos, lluvia o deshielo. Pero existen lagos salados, y algunos increíblemente salados. Generalmente, se forman en cuencas cerradas, sin salida al mar. El agua fluye hacia el lago, trayendo consigo sales disueltas de las rocas. Pero como el agua solo puede salir por evaporación, las sales se quedan y se concentran con el tiempo. El Gran Lago Salado en Utah o el Mar Muerto son ejemplos extremos de esto, tan salados que puedes flotar sin esfuerzo. También podemos clasificarlos por su riqueza. Los lagos oligotróficos son pobres en nutrientes. Suelen ser profundos, fríos, con aguas muy claras y poca vegetación acuática. Piensa en un lago alpino cristalino. Por otro lado, los lagos eutróficos son ricos en nutrientes. Suelen ser más someros, cálidos, con aguas más turbias debido a la abundancia de algas y plancton y mucha vida vegetal. Aunque ojo, un exceso de nutrientes puede llevar a problemas como la falta de oxígeno. Es un equilibrio delicado. Y hay lagos aún más extraños. Lagos meromícticos. En ellos, las capas de agua no se mezclan. La capa profunda puede ser salina y sin oxígeno, creando condiciones muy particulares. Un mundo aparte en el fondo. Prepárense para alucinar con algunos récords del mundo lacustre. ¿El lago más grande por superficie? Ese título se lo lleva el mar Caspio. Sí, a pesar de su nombre, geológicamente es un lago enorme y salobre, más grande que algunos países. ¿El lago de agua dulce más grande por volumen? ¿Y el más profundo? ¿Y el más antiguo? Triplete para el increíble lago Baikal en Siberia. Contiene aproximadamente el 20% de toda el agua dulce líquida no congelada del planeta. Es tan profundo, más de 1.600 metros, que si todos los ríos del mundo vertieran agua en él, tardarían un año en llenarlo. Y su edad estimada es de 25 millones de años, un verdadero anciano geológico. ¿El lago navegable más alto del mundo? El lago Titicaca, en los Andes, entre Perú y Bolivia. Situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, es una maravilla a gran altitud. ¿Y el punto más bajo en tierra firme que además es un lago? El Mar Muerto. Sus orillas están a más de 400 metros bajo el nivel del mar, pero hay más rarezas. ¿Han oído hablar de los lagos rosas? Como el lago Hillier en Australia. Su increíble color chicle se debe a microorganismos amantes de la sal que producen pigmentos carotenoides. No es pintura, es biología. ¿O qué tal un lago que literalmente hierve? El Boiling Lake en Dominica es una fumarola volcánica inundada, con temperaturas cercanas al punto de ebullición en el centro. Definitivamente no es para nadar. Y bajo kilómetros de hielo en la Antártida, existe el lago Vostok, uno de los mayores lagos subglaciales. Un ecosistema aislado del mundo exterior durante millones de años.
¿Qué secretos guardará? Un lago no es solo agua en un hoyo. Es un ecosistema complejo y lleno de vida. La base de la cadena alimentaria suele ser el plancton, fitoplancton, algas microscópicas que hacen fotosíntesis, y zooplancton, pequeños animales que se alimentan del fitoplancton. La diversidad de peces puede ser enorme, adaptados a diferentes profundidades, temperaturas y dietas. Desde pequeños pececillos hasta grandes depredadores. Los lagos también son vitales para anfibios como ranas y salamandras, reptiles como tortugas y serpientes acuáticas, y una gran variedad de aves que los usan para alimentarse, anidar o como parada en sus migraciones. Piensen en patos, garzas, águilas pescadoras. Incluso mamíferos como nutrias, castores o hipopótamos dependen de los ecosistemas lacustres. Lagos antiguos como Baikal o los grandes lagos africanos, Tanganyika, Malawi, son famosos por su increíble endemismo, es decir, especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Son verdaderos laboratorios naturales de la evolución. La naturaleza dinámica de los lagos en climas templados, muchos lagos experimentan una estratificación, en verano, agua cálida arriba, fría abajo, y una mezcla, en otoño y primavera, cuando las temperaturas se igualan y el viento mueve el agua, redistribuyendo oxígeno y nutrientes. Un ciclo vital para el ecosistema. A largo plazo, los lagos están destinados a desaparecer. Principalmente por sedimentación. Los ríos y arroyos que los alimentan arrastran sedimentos, arena, limo, arcilla, que se acumulan lentamente en el fondo. Con el tiempo, el lago se vuelve menos profundo, se convierte en un pantano y, finalmente, puede secarse y convertirse en tierra firme. Es un proceso natural que puede llevar miles o millones de años. El cambio climático también afecta a los lagos, alterando los patrones de lluvia, aumentando la evaporación y, en algunos casos, provocando que se reduzcan drásticamente o incluso desaparezcan en escalas de tiempo mucho más cortas. Hemos viajado por el fascinante universo de los lagos. Desde su nacimiento violento por fuerzas geológicas hasta su tranquila desaparición a lo largo de eones. Hemos visto sus aguas cristalinas y sus profundidades salinas, sus habitantes microscópicos y sus gigantes acuáticos. Son mucho más que simples masas de agua, son archivos de la historia de la Tierra, cunas de biodiversidad única y paisajes de una belleza sobrecogedora. La próxima vez que te encuentres frente a un lago, tómate un momento. Observa el reflejo del cielo, siente la brisa sobre el agua y recuerda la increíble historia natural que se esconde. Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos adentraremos en el sigiloso y a menudo incomprendido mundo de las serpientes. Criaturas que despiertan tanto miedo como fascinación, pero que son, sin duda, obras maestras de la adaptación evolutiva. Olviden por un momento las leyendas y los mitos, porque vamos a descubrir 10 hechos asombrosos y científicamente comprobados que les harán ver a estos reptiles con otros ojos. ¿Listos para desentrañar algunos secretos serpentinos? ¡Comencemos! Curiosidad 1. Saboreando el aire. Nuestra primera parada nos lleva a uno de los comportamientos más icónicos. Ese constante sacar y meter de la lengua bífida. ¿Alguna vez se han preguntado por qué lo hacen? Las serpientes están, literalmente, saboreando el aire. Su lengua recoge partículas químicas del entorno y las lleva a un órgano especial en el techo de su boca llamado órgano de Jacobson o vómero nasal. Este órgano analiza esas partículas y le da a la serpiente información crucial sobre lo que la rodea. ¿Hay presas cerca? ¿Un depredador? ¿Quizás una posible pareja? Es como tener un sentido del olfato y del gusto súper potente combinado, directamente conectado al aire. Fascinante, ¿verdad? Curiosidad 2. Ojos siempre abiertos, miren fijamente a una serpiente. Si es seguro, claro. Notarán algo peculiar. Nunca parpadean. ¿Son las campeonas mundiales de las miradas fijas? No exactamente. Las serpientes no tienen párpados móviles como nosotros. En su lugar tienen una escama transparente, llamada escama ocular o brille, que cubre y protege permanentemente el ojo. Es como llevar unas gafas protectoras incorporadas de por vida. Esta escama se renueva cada vez que la serpiente muda la piel, por eso, justo antes de mudar, sus ojos pueden verse opacos o azulados. Así que no es que no duermen, simplemente lo hacen con los ojos, técnicamente abiertos. Curiosidad 3. Escuchando con la mandíbula.
Hablando de sentidos, ¿cómo oyen las serpientes si no tienen orejas externas? Aquí entra otra adaptación increíble. Aunque carecen de tímpanos y oídos externos como los nuestros, no son sordas. Son extremadamente sensibles a las vibraciones. ¿Cómo las captan? Principalmente a través de los huesos de su mandíbula. Cuando un animal camina cerca, las vibraciones viajan por el suelo, son recogidas por la mandíbula de la serpiente que a menudo descansa en el terreno, y de ahí se transmiten a los huesos del oído interno. Es como sentir el sonido en lugar de oírlo en el aire. Una forma perfecta de detectar presas o peligros que se aproximan sigilosamente por el suelo. Curiosidad 4. Visión térmica incorporada. Imaginen poder ver el calor. Algunas serpientes, como las víboras de foseta, incluyendo cascabeles y mocasines, los pitones y algunas boas, pueden hacerlo. Poseen unos órganos sensoriales especiales llamados fosetas loreales, ubicados generalmente entre los ojos y las fosas nasales. Estas fosetas son increíblemente sensibles a la radiación infrarroja, es decir, al calor emitido por otros animales. Esto les permite ver la firma térmica de una presa de sangre caliente, incluso en completa oscuridad. Es como tener gafas de visión nocturna biológicas, una herramienta de caza formidable que les da una ventaja crucial en la noche o en escondites oscuros. Curiosidad 5. Mandíbulas descomunales. Hemos visto serpientes engullendo presas que parecen imposibles de tragar, a veces más grandes que su propia cabeza. ¿Cómo lo logran? A menudo se dice que dislocan sus mandíbulas, pero eso no es del todo exacto. Lo que realmente sucede es aún más impresionante. La mandíbula inferior de una serpiente no está fusionada en el centro como la nuestra. Las dos mitades están conectadas por un ligamento muy elástico. Además, los huesos que conectan la mandíbula inferior con el cráneo son también móviles y flexibles. Esto permite que cada lado de la mandíbula se mueva de forma independiente hacia adelante, atrás, arriba, abajo y hacia los lados, caminando sobre la presa para tragarla entera. Una ingeniería bucal asombrosa. Curiosidad 6. El cóctel químico del veneno. El veneno de serpiente es una de las sustancias más complejas y evolucionadas de la naturaleza. No es simplemente veneno, es un cóctel sofisticado de proteínas y enzimas diseñado con precisión. Su propósito principal no es la defensa, aunque funciona bien para eso, sino inmovilizar rápidamente a la presa y, a menudo, iniciar el proceso de digestión desde dentro. Existen diferentes tipos de veneno. Algunos atacan el sistema nervioso, neurotoxinas. Otros la sangre y los tejidos, hemotoxinas, citotoxinas. Cada especie venenosa tiene su propia receta única, adaptada a sus presas habituales. Es un campo de estudio fascinante para la bioquímica y la medicina. Curiosidad 7. Más formas de moverse que solo ondular. Cuando pensamos en cómo se mueve una serpiente, imaginamos la clásica ondulación lateral o movimiento serpentino. Y es muy efectivo, pero no es la única forma. Dependiendo de la especie y la superficie, las serpientes emplean diferentes técnicas. Existe el movimiento de concertina, donde la serpiente se ancla con la parte trasera, estira la delantera y luego acerca la trasera, como un acordeón, ideal para túneles estrechos. El movimiento rectilíneo, usado por serpientes más pesadas como boas y pitones, implica usar las escamas ventrales para agarrarse al suelo y moverse en línea recta, casi como una oruga. Y no olvidemos el espectacular desplazamiento lateral de las víboras del desierto, que minimiza el contacto con la arena caliente y permite moverse eficientemente en superficies sueltas. Curiosidad 8. El arte de cambiar de piel. Las serpientes crecen durante toda su vida, pero su piel no lo hace. ¿La solución? Mudarla. Este proceso se llama ecdisis. Cuando la serpiente está lista para mudar, una nueva capa de piel crece debajo de la vieja. Luego, secreta un líquido entre ambas capas que ayuda a separarlas. Este líquido es lo que hace que los ojos se vean opacos. La serpiente buscará una superficie rugosa, como una roca o una rama, para frotar su hocico y rasgar la piel vieja. A partir de ahí, se desliza lentamente fuera de ella, a menudo dejándola atrás como una réplica perfecta, a veces incluso de una sola pieza. Este proceso no solo permite el crecimiento, sino que también ayuda a eliminar parásitos externos. Curiosidad 9. Anatomía interna optimizada. ¿Cómo encajan todos los órganos necesarios dentro de un cuerpo tan largo y delgado? Con adaptaciones muy inteligentes. Los órganos internos de las serpientes suelen ser alargados y están dispuestos de forma secuencial, en lugar de lado a lado como en muchos otros animales. Por ejemplo,
La mayoría de las serpientes tienen solo un pulmón funcional, generalmente el derecho. El izquierdo está muy reducido o ausente, que puede extenderse por una parte significativa de su cuerpo. Los riñones no están uno al lado del otro, sino uno delante del otro. Incluso los órganos reproductores están adaptados a esta forma corporal única. Es un diseño increíblemente eficiente para su estilo de vida. Curiosidad 10. Diversidad reproductiva, huevos y crías. Vivas y finalmente, ¿cómo traen nuevas serpientes al mundo? Aquí también hay variedad. La mayoría de las serpientes son ovíparas, lo que significa que ponen huevos, a menudo con cáscaras correosas en lugar de duras. Algunas especies, como muchas pitones, incluso incuban sus huevos, enrollándose alrededor de ellos y generando calor mediante contracciones musculares. Pero otras serpientes son vivíparas, dan a luz crías vivas. Especies como las boas y la mayoría de las víboras retienen los huevos dentro de su cuerpo hasta que las crías están completamente desarrolladas y listas para nacer. Existe incluso una condición intermedia llamada ovoviviparidad, donde los huevos eclosionan justo antes o durante el proceso de puesta. Una prueba más de la increíble diversidad dentro de este grupo de reptiles. 10 pinceladas de la asombrosa biología de las serpientes. Desde saborear el aire con la lengua y escuchar con la mandíbula, hasta ver el calor y poseer mandíbulas increíblemente adaptables. Son criaturas que han perfeccionado el arte de la supervivencia con soluciones evolutivas realmente ingeniosas. La próxima vez que vean una serpiente, quizás recuerden alguna de estas curiosidades y la observen no con temor, sino con la admiración que merece una maravilla. Hola, bienvenidos a una nueva exploración. ¿Listos para un viaje a uno de los entornos más extremos y fascinantes de nuestro planeta? Los desiertos son lugares llenos de misterio y fascinación, en donde las condiciones de vida te sorprenderán. Cuando pensamos en desiertos, a menudo imaginamos extensiones interminables de arena bajo un sol abrasador. Lugares vacíos, silenciosos, casi sin vida. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen apenas roza la superficie? Hay muchos secretos escondidos bajo sus arenas. Si te contara que los desiertos son, en realidad, laboratorios vivientes de adaptación, llenos de estrategias sorprendentes y fenómenos que desafían nuestra lógica. Hoy vamos a desvelar algunos de los secretos mejor guardados de estos paisajes áridos. Prepárense para sorprenderse, porque vamos a descubrir juntos que el desierto está vibrante de vida y repleto de curiosidades asombrosas. Empezamos. Hablemos del clima. Sí, hace calor, mucho calor. Durante el día, las temperaturas en algunos desiertos pueden superar los 50 grados Celsius. Eso es más caliente que un horno a baja potencia. Pero aquí viene la primera sorpresa: por la noche, puede hacer un frío extremo. En algunos desiertos, la temperatura puede desplomarse hasta cerca del punto de congelación o incluso por debajo. ¿Por qué esta diferencia tan brutal? La clave está en la humedad. O mejor dicho, en la falta de ella. El aire seco del desierto no retiene el calor como lo hace el aire húmedo. Además, la ausencia de nubes, que actuarían como una manta durante la noche, permite que todo el calor acumulado durante el día escape rápidamente al espacio. Así que tenemos estos cambios de temperatura tan drásticos, un desafío diario para cualquier ser vivo. Y no todos los desiertos son mares de arena caliente. Existen desiertos fríos, como el Gobi en Asia, donde las temperaturas invernales son gélidas. También hay desiertos costeros, como el de Atacama en Chile, uno de los lugares más secos del mundo, que obtiene algo de humedad de la niebla marina. El factor común no es siempre el calor extremo, sino la extrema falta de precipitación. Esa es la verdadera definición de un desierto. Ante esta escasez de agua, ¿cómo es posible que exista vida vegetal? Bueno, las plantas del desierto son verdaderas maestras de la supervivencia, auténticas ingenieras de la naturaleza. Pensemos en los cactus, el símbolo por excelencia del desierto. Son como tanques de agua vivientes. Sus tallos gruesos y carnosos están diseñados para almacenar la poca lluvia que cae. ¿Y las espinas? No son solo para defenderse. También juegan un papel crucial. Proporcionan algo de sombra al tallo, reduciendo la temperatura de la superficie. Además, ayudan a romper el viento, minimizando la pérdida de agua por evaporación.
Y algunas incluso pueden condensar el rocío o la niebla, canalizando gotitas de agua hacia la base de la planta. Increíble, ¿verdad? Pero no solo los cactus son campeones. Muchas otras plantas, llamadas suculentas, usan estrategias similares de almacenamiento. Otras, como el árbol del mezquite, optan por una táctica diferente: enviar raíces increíblemente profundas. Se han encontrado raíces de mezquite que alcanzan más de 50 metros bajo tierra, buscando desesperadamente cualquier rastro de agua subterránea. Y luego está la estrategia de la paciencia extrema. Muchas plantas del desierto existen como semillas resistentes durante años, a veces décadas, esperando el momento justo. Cuando finalmente llega una lluvia significativa, explotan en un frenesí de vida. Germinan, crecen, florecen y producen nuevas semillas en cuestión de días o semanas, aprovechando al máximo esa breve ventana de humedad. Este fenómeno se conoce como floración del desierto, un espectáculo de color efímero y maravilloso. Si las plantas son ingenieras, los animales del desierto son atletas de la resistencia y genios de la adaptación. Sobrevivir aquí requiere soluciones muy creativas. Tomemos al camello, el barco del desierto. Su fama está bien merecida. Pueden pasar días, incluso semanas, sin beber agua. ¿Cómo lo hacen? Contrario a la creencia popular, sus jorobas no almacenan agua, sino grasa. Esta grasa es una reserva de energía vital. Cuando la metabolizan, también liberan agua como subproducto, pero su principal función es energética. Su verdadera magia reside en su fisiología. Pueden tolerar una deshidratación que sería fatal para otros mamíferos. Sus glóbulos rojos tienen forma ovalada, no redonda, lo que les permite fluir incluso cuando la sangre se espesa por la falta de agua y resistir mejor la rápida rehidratación sin estallar. Además, sus fosas nasales pueden reabsorber la humedad del aire que exhalan, y pueden cerrar las fosas nasales para evitar que entre arena. Otro campeón de la adaptación es el zorro fennec. Este pequeño y adorable habitante del Sahara tiene unas orejas enormes. No son solo para oír increíblemente bien a sus presas bajo la arena, sino que también actúan como radiadores. La sangre circula por los vasos sanguíneos de las orejas, liberando calor al ambiente y ayudando a enfriar al animal. Una solución de refrigeración biológica perfecta. Muchos animales del desierto, como reptiles e insectos, obtienen la mayor parte del agua que necesitan directamente de su alimento, hojas, semillas o cazando a otros animales. Los reptiles, al ser de sangre fría, ectotermos, tienen una ventaja: no necesitan gastar energía para mantener una temperatura corporal constante. Se calientan al sol cuando necesitan estar activos y buscan la sombra, o se entierran cuando hace demasiado calor. Sus escamas también ayudan a minimizar la pérdida de agua. Otra estrategia casi universal en el desierto es la actividad nocturna. Una gran parte de la fauna desértica es nocturna o crepuscular, activa al amanecer y al atardecer. Salen a buscar comida cuando las temperaturas son más soportables. Esto incluye desde pequeños roedores y zorros hasta serpientes, escorpiones y muchos insectos. Sus sentidos, como el oído y el olfato, suelen estar muy desarrollados para navegar y cazar en la oscuridad. Los desiertos también son escenario de fenómenos naturales bastante curiosos. ¿Alguna vez has oído hablar de los espejismos? Esas ilusiones de agua en la distancia que parecen tan reales. No son producto de la imaginación por el calor. Son un fenómeno óptico real. Ocurre porque el aire cerca del suelo del desierto está extremadamente caliente, mucho más que el aire de las capas superiores. Esta diferencia de temperatura provoca que la luz que viaja desde el cielo hacia el suelo se refracte, o se curve, hacia arriba antes de llegar a nuestros ojos. Nuestro cerebro interpreta esta luz que viene desde abajo como si fuera un reflejo en una superficie de agua. Es un truco fascinante de la física atmosférica. Otro fenómeno acústico sorprendente son las llamadas dunas cantantes. Sí, has oído bien. En ciertas condiciones, generalmente con arena muy seca y granos de tamaño uniforme, el movimiento de grandes masas de arena por una duna puede producir un sonido profundo y resonante, casi como un zumbido o un canto.
Imagínate estar en medio del silencio del desierto y escuchar a la propia arena cantar. La física exacta detrás de este sonido aún se estudia, pero se cree que tiene que ver con la fricción y las vibraciones sincronizadas de millones de granos de arena deslizándose unos sobre otros. Y no podemos olvidar los oasis. Esas manchas de verde intenso en medio de la aridez. ¿De dónde sale esa agua? Generalmente, provienen de fuentes de agua subterránea, acuíferos, que llegan a la superficie en ciertos puntos debido a la geología del lugar. Son vitales, verdaderos puntos calientes de biodiversidad, donde la vida vegetal y animal se concentra gracias a la presencia constante de agua. Son la prueba viviente de que incluso en los lugares más secos, el agua encuentra su camino. Así que, como hemos visto, los desiertos están lejos de ser lugares vacíos o monótonos. Son ecosistemas dinámicos, llenos de vida que ha evolucionado de maneras increíblemente ingeniosas para prosperar en condiciones que a nosotros nos parecerían imposibles. Desde plantas que almacenan agua o duermen durante décadas, hasta animales con sistemas de refrigeración incorporados o capaces de vivir casi sin beber. Cada duna, cada roca, cada sombra cuenta una historia de adaptación y resiliencia. Los desiertos nos enseñan sobre los límites de la vida y la asombrosa capacidad de la naturaleza para encontrar soluciones. Son un recordatorio de que la belleza y la complejidad pueden encontrarse en los lugares más... Los conejos son animales interesantes que han acompañado al ser humano durante siglos, ya sea como mascotas, en la naturaleza. A pesar de su apariencia tierna y tranquila, esconden muchas curiosidades sorprendentes que los hacen diferentes en el reino animal. Vamos a explorar las curiosidades de los conejos. Los dientes de los conejos crecen constantemente, hasta 12 centímetros al año. Para evitar que se alarguen demasiado y les causen problemas, necesitan roer heno, ramas o juguetes especiales para desgastarlos de forma natural. Aunque parezca solo un detalle tierno, la cola blanca del conejo sirve para desorientar a los depredadores. Cuando corren en zigzag, el cambio de color entre el pelaje oscuro y la cola blanca confunde a los animales que los persiguen. Además, su sistema digestivo y hábitos alimenticios son distintos, lo que los hace diferentes dentro del reino animal. Uno de los rasgos más distintivos de los conejos es que sus dientes están en constante crecimiento. Esto significa que necesitan desgastarlos regularmente mediante la masticación de heno, madera segura para conejos y otros materiales duros. Si sus dientes crecen demasiado, pueden causar problemas de salud graves, impidiendo que el animal coma con normalidad. Los conejos son expertos en saltos. Sus musculatura de sus patas traseras pueden llegar a saltar más de 1 metro de altura y hasta 3 metros de longitud en un solo salto. Esto les permite escapar de depredadores en la naturaleza, y es una de las razones por las que deben vivir en espacios amplios cuando se tienen como mascotas. A diferencia de los humanos y muchos otros mamíferos, los conejos tienen los ojos a los lados de la cabeza, lo que les proporciona una visión panorámica de casi 360 grados. Esto les permite detectar depredadores sin necesidad de girar la cabeza. Sin embargo, tienen un pequeño punto ciego justo enfrente de su nariz, por lo que dependen mucho de su olfato para identificar objetos cercanos. Los conejos han desarrollado un mecanismo de defensa sorprendente. Pueden dormir con los ojos abiertos. Esto les permite estar alerta ante posibles amenazas mientras descansan. Si alguna vez has visto un conejo completamente inmóvil pero con los ojos abiertos, es posible que estuviera durmiendo. Aunque muchas personas creen que los conejos son animales silenciosos, en realidad tienen una amplia variedad de formas de comunicación. Pueden emitir sonidos como ronroneos suaves cuando están contentos, gruñidos si se sienten amenazados y golpes con las patas traseras para alertar a otros conejos de un peligro. También utilizan su lenguaje corporal para expresar emociones. En la naturaleza, los conejos viven en colonias organizadas con jerarquías sociales. Son animales muy sociables que disfrutan de la compañía de otros conejos. Por esta razón, si se tienen como mascotas, es recomendable que vivan en pareja o en grupos para evitar que se sientan solos o deprimidos. Las orejas de los conejos no solo les sirven para escuchar sonidos lejanos, sino que también pueden moverse de manera independiente en distintas direcciones. Esto les ayuda a detectar posibles amenazas y mantenerse alerta en su entorno. Además, las orejas cumplen una función importante en la regulación de la temperatura corporal, disipando el calor en climas cálidos.
Los conejos pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora cuando huyen de un depredador. Sus patas traseras están para proporcionar una gran aceleración, lo que les permite escapar con rapidez. Además, tienen una técnica de escape en zigzag que les ayuda a confundir a sus perseguidores. Los conejos tienen un sistema digestivo muy especial. Al igual que algunos otros animales herbívoros, realizan un proceso llamado cecotrofia, que consiste en ingerir sus propios excrementos blandos para obtener nutrientes adicionales. Estos excrementos, llamados cecotrofos, son ricos en vitaminas y bacterias beneficiosas para su sistema digestivo. Aunque en la naturaleza los conejos suelen vivir entre 3 y 5 años debido a los depredadores y las enfermedades, en cautiverio pueden vivir entre 8 y 12 años si reciben los cuidados adecuados. Una dieta equilibrada, chequeos veterinarios regulares y un ambiente seguro pueden contribuir a su longevidad. Los conejos son conocidos por su capacidad de reproducción rápida. Su periodo de gestación dura solo entre 28 y 31 días, y pueden tener camadas de hasta 12 crías. Además, las hembras pueden volver a quedar embarazadas apenas unas horas después de dar a luz, lo que explica por qué su población puede crecer rápidamente en la naturaleza. Al igual que los gatos, los conejos pasan gran parte de su tiempo acicalándose. Mantienen su pelaje limpio al lamerse y frotarse con las patas, lo que también les ayuda a mantenerse frescos en climas cálidos. Además, pueden aprender a usar una caja de arena, lo que facilita su cuidado como mascotas. A diferencia de otros mamíferos, los conejos no tienen la capacidad de vomitar. Esto significa que cualquier alimento o material que ingieran debe pasar completamente por su sistema digestivo. Por esta razón, es crucial proporcionarles una dieta rica en fibra para evitar problemas digestivos, como las obstrucciones intestinales. Los conejos han sido criados selectivamente por los humanos durante siglos, lo que ha dado lugar a más de 300 razas reconocidas en todo el mundo. Estas razas varían en tamaño, color, tipo de pelaje y personalidad. Algunas de las más populares como mascotas son el conejo enano, el angora y el lob de orejas caídas. Los conejos son más activos durante el amanecer y el atardecer. Esto se debe a que en la naturaleza, estos momentos del día ofrecen una mejor protección contra los depredadores, ya que hay menos luz, pero aún pueden ver con claridad. Por ello, si tienes un conejo como mascota, es normal que esté más activo en estas horas. Los conejos pueden aprender trucos y responder a su nombre si se les entrena con paciencia y refuerzos positivos. Muchos dueños enseñan a sus conejos a venir, cuando se les llama, saltar obstáculos o incluso jugar con juguetes interactivos. Su inteligencia les permite adaptarse bien a distintos entornos y aprender rutinas con facilidad. Los conejos desempeñan un papel crucial en su ecosistema, ya que sirven de presa para numerosos depredadores y ayudan a mantener el equilibrio en las poblaciones de plantas mediante su alimentación. También contribuyen a la aireación del suelo al excavar madrigueras, lo que facilita la absorción de agua y nutrientes en el ecosistema. Los conejos no tienen glándulas sudoríparas, por lo que no pueden sudar para enfriarse. En su lugar regulan su temperatura corporal a través de sus orejas, que tienen muchos vasos sanguíneos que liberan calor cuando hace calor. ¿Conocías todas o alguna te sorprendió? Hola, bienvenidos a una nueva exploración por el fascinante mundo natural. ¿Alguna vez has imaginado perder una parte de tu cuerpo y simplemente verla crecer de nuevo, perfecta, funcional, como si nada hubiera pasado? Para nosotros, los seres humanos, esto pertenece al reino de la fantasía, de la ciencia ficción. Pero detente un instante, porque en el asombroso teatro de la naturaleza, esta habilidad extraordinaria es una realidad tangible para algunos de sus actores más fascinantes. Hoy nos sumergimos de lleno en el increíble mundo de la regeneración biológica, con dos animales que te sorprenderán. Y quiero ser claro, no hablamos de la simple curación de una herida, ese proceso familiar de cicatrización en los humanos. Vamos mucho más allá. Hablamos de la capacidad asombrosa de reconstruir por completo partes complejas y funcionales del cuerpo que se han perdido. Y para ilustrar esta maravilla, vamos a conocer a dos verdaderos maestros de este arte. Por un lado, el ajolote mexicano, una criatura casi mítica, con un poder de recuperación que desafía nuestra comprensión. Por otro lado, la resistente estrella de mar, capaz de desafiar a la propia fragmentación y volver a la vida completa con tan solo una de sus partes.
Prepárense para descubrir los secretos detrás de su asombrosa capacidad de reparación. Pero, primero, ¿qué es exactamente la regeneración en este contexto? Es el proceso natural mediante el cual un organismo restaura tejidos, órganos complejos o incluso extremidades enteras dañadas o amputadas. Mientras que muchos animales, incluidos nosotros, pueden curar heridas y reparar ciertos tejidos, la verdadera regeneración, esa reconstrucción compleja y funcional, es mucho más rara y espectacular en el reino animal. Existe todo un espectro de habilidades regenerativas, y nuestros protagonistas de hoy se encuentran, sin duda alguna, en la cima de esta habilidad. Conozcamos primero al Ambistoma mexicanum, nuestro amigo el ajolote. Esta fascinante salamandra acuática, originaria de México, no solo captura nuestra atención por su apariencia única, con esa sonrisa perpetua y sus branquias externas plumosas. Mantiene características larvales toda su vida adulta, un fenómeno llamado neotenia, que algunos científicos piensan que podría estar ligado a sus increíbles poderes regenerativos. Pero más allá de su aspecto eternamente juvenil, el ajolote guarda en su biología un secreto prodigioso. Ahora, Kamakura, intenten visualizar esto. Si un ajolote pierde una pata, simplemente la regenera por completo. Y cuando digo por completo, me refiero a una réplica exacta. Huesos, articulaciones, músculos funcionales, nervios conectados, vasos sanguíneos y piel impecable. Pero sus habilidades no se detienen ahí. Pueden reparar lesiones graves en su médula espinal, algo impensable para nosotros. Pueden regenerar tejido dañado en su corazón e incluso partes de su cerebro. Y quizás lo más asombroso es la calidad de esta reparación. La clave es que el ajolote lo hace de forma perfecta, sin dejar la más mínima cicatriz fibrosa, a diferencia de la reparación habitual en mamíferos que deja una marca. Es como si pudiera activar un programa biológico para retroceder el tiempo en el lugar de la herida, borrando el daño y reconstruyendo desde cero con los planos originales. ¿Cómo logra esta hazaña casi mágica? Cuando el ajolote sufre una herida, se desencadena una cascada celular extraordinaria. Células cercanas al daño viajan hacia la lesión y hacen algo increíble. Pierden temporalmente sus características especializadas, se desdiferencian, volviéndose más versátiles. Estas células, junto con otras, forman una estructura en el extremo de la herida llamada blastema. Esta masa de células versátiles, que actúan de forma similar a las células madre embrionarias, tiene la increíble capacidad de proliferar, organizarse y reprogramarse para reconstruir, paso a paso y con precisión asombrosa, la parte perdida, siguiendo el patrón original exacto. A diferencia nuestra, donde la herida se cierra rápidamente, con tejido cicatricial, el ajolote parece priorizar esta reconstrucción perfecta. Dejamos al ajolote y nos sumergimos ahora en el océano para encontrar a nuestro siguiente prodigio, la estrella de mar, perteneciente al grupo de los equinodermos. Estos animales, con su característica simetría radial, usualmente de 5 brazos, aunque algunas especies tienen muchos más, son famosos por su resistencia y, por supuesto, por su increíble capacidad de regeneración. Para la mayoría de las estrellas de mar, perder un brazo por un depredador o un accidente no es una catástrofe. Es un contratiempo, pero con tiempo y energía simplemente regenerará el brazo perdido. Pero aquí la historia se pone aún más sorprendente. Algunas especies pueden lograr una hazaña biológica que desafía la lógica. Un solo brazo amputado puede, en ciertas especies, regenerar el resto del cuerpo por completo. Eso sí, siempre y cuando ese brazo conserve adherida una porción suficiente del disco central del animal. Imaginen eso, un fragmento que lleva la información necesaria para volver a ser un organismo entero. De hecho, en algunas especies, este proceso es incluso una forma activa de reproducción asexual, conocida como fisión. ¿Cómo lo hacen? El proceso, aunque diferente en detalles moleculares al del ajolote, también depende de una asombrosa plasticidad celular. Células capaces de transformarse y migrar se reorganizan para reconstruir la estructura faltante. El disco central es absolutamente vital en este proceso, no solo porque contiene órganos esenciales, sino porque parece actuar como el centro de coordinación, enviando las señales necesarias para orquestar esta compleja reconstrucción. Es un testimonio maravilloso de la resiliencia de la vida en el océano. Todo esto, la perfección regenerativa del ajolote, la capacidad de renacer de un fragmento de la estrella de mar, nos lleva inevitablemente a preguntarnos: si ellos pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué? ¿Qué perdimos o qué no desarrollamos en nuestro camino evolutivo?
Como mencionamos, la capacidad regenerativa en humanos y la mayoría de los mamíferos es muy limitada en comparación. Reparamos piel, huesos, y el hígado tiene cierta capacidad, pero nada comparable a la reconstrucción de una extremidad o la reparación funcional de la médula espinal. Hay varias razones biológicas para esto. Nuestros cuerpos priorizan cerrar las heridas rápidamente para evitar infecciones, formando tejido cicatricial. Esta cicatriz, aunque protectora, actúa como una barrera física y química para la regeneración compleja y ordenada que vemos en el ajolote. Nuestro sistema inmunitario, mucho más complejo, también juega un papel diferente. En lugar de facilitar siempre la regeneración, a veces puede promover la inflamación y la fibrosis que la impiden. Además, a nivel genético, parece que las vías moleculares que controlan la regeneración a gran escala se han silenciado o modificado significativamente durante la evolución de los mamíferos, quizás como un compromiso a cambio de otras ventajas evolutivas, como un control más estricto del crecimiento celular para prevenir el cáncer. Precisamente por estas diferencias tan marcadas y por sus habilidades únicas, el ajolote y la estrella de mar son increíblemente valiosos para la ciencia moderna, especialmente para la biología del desarrollo y la medicina regenerativa. Estudiándolos minuciosamente, los biólogos buscan desentrañar los mecanismos fundamentales, cómo se comunican las células, cómo se diferencian y rediferencian, qué genes se activan y qué señales moleculares orquestan todo el proceso. El objetivo no es, al menos a corto plazo, encontrar una pócima para regenerar nuestras propias extremidades, sino comprender profundamente los secretos biológicos que la evolución ha escrito en estas criaturas. Son ventanas a procesos biológicos fundamentales, mecanismos que quizás perdimos o nunca desarrollamos igual. Aprender de ellos podría, a largo plazo, inspirar nuevas estrategias para mejorar la curación, tratar enfermedades degenerativas o reparar lesiones hoy consideradas permanentes. Desde la reconstrucción impecable del ajolote hasta la increíble capacidad de la estrella de mar para renacer de una parte de sí misma, el poder de la regeneración en el reino animal es sencillamente asombroso. Nos recuerda constantemente que la naturaleza está llena de soluciones ingeniosas, elegantes y mecanismos que superan nuestra imaginación. Estas criaturas son un testimonio viviente de la increíble resistencia, plasticidad y adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. ¿Qué habilidad regenerativa te parece? Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos adentramos en el corazón del desierto más grande y cálido del mundo, el Sahara, para conocer a Mabu, a un habitante que parece sacado de un cuento de hadas, pero cuyas habilidades son pura ciencia y adaptación asombrosa. El Sahara se extiende majestuosamente por el norte de África, cubriendo un área tan vasta que podría compararse con el tamaño de países enteros como China o Estados Unidos. Pero no se dejen engañar por la imagen popular de interminables dunas. El Sahara es un mosaico de paisajes sorprendentes. Iniciamos con nuestro invitado, el increíble zorro fennec, el cánido más pequeño del mundo con las orejas proporcionalmente más grandes. ¿Se han preguntado alguna vez cómo un animal tan diminuto, que apenas pesa 1,5 kilos, puede no solo sobrevivir, sino prosperar en un lugar de temperaturas extremas y escasez de agua? Prepárense, porque hoy vamos a desvelar los secretos de este campeón de la supervivencia, un verdadero titán del desierto, cuya biología desafía las condiciones más hostiles. Acompáñenme a descubrir al maravilloso zorro fennec. Situémonos para comenzar. El hogar del fennec es el Sahara y otras regiones áridas del norte de África. Hablamos de un mar de arena y roca donde el sol castiga sin piedad durante el día y las noches pueden ser sorprendentemente frías. Un lugar donde el agua es un tesoro y la sombra un lujo. Y en medio de esta inmensidad encontramos a nuestro protagonista, un zorro tan pequeño que cabría cómodamente en sus brazos. Con un peso que raramente supera el 1,5 kilos, es más ligero que muchos gatos domésticos. Su cuerpo compacto mide apenas unos 30 a 40 centímetros de largo, sin contar su cola, que es larga y tupida, casi como un plumero, y que puede medir otros 20 a 30 centímetros. Su pelaje es de un hermoso color crema o arena pálido. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Este color es un camuflaje perfecto entre las dunas y rocas del desierto, ayudándole a pasar desapercibido tanto para sus presas como para sus depredadores. Y ahora llegamos a su característica más icónica y espectacular, sus orejas. Son enormes, desproporcionadamente grandes para su pequeño tamaño, pueden llegar a medir hasta 15 centímetros de largo. Eso es casi la mitad de la longitud de su cuerpo.
¿Por qué unas orejas tan gigantescas? Aquí es donde la ingeniería de la naturaleza nos deja boquiabiertos. Tienen una doble función crucial. La primera, y quizás la más sorprendente, es la termorregulación. Son como un sistema de aire acondicionado personal. Las orejas están repletas de vasos sanguíneos muy cerca de la superficie de la piel. Cuando el zorro necesita enfriarse, la sangre caliente circula por estas orejas y el calor se irradia al aire, especialmente si hay una ligera brisa. Es una forma increíblemente eficiente de disipar el calor corporal. La segunda función es, por supuesto, la audición. Y no es una audición cualquiera. Es extraordinariamente aguda. Esas enormes orejas actúan como antenas parabólicas, capaces de captar los sonidos más sutiles a grandes distancias. Pueden escuchar el movimiento de insectos, pequeños roedores o lagartijas, incluso debajo de la arena. Esto es vital para un cazador nocturno en un entorno donde la vista puede no ser suficiente. Son auténticos radares biológicos. Esta habilidad les permite cazar con una precisión asombrosa en la oscuridad total, localizando fuentes de alimento que otros depredadores ni siquiera sabrían que existen. Es una ventaja evolutiva gigantesca en un lugar donde cada caloría cuenta, pero las orejas son solo una parte del increíble kit de supervivencia del fennec. Volvamos a su pelaje. Mencionamos su color para el camuflaje, pero su textura también es clave. Es denso y sedoso y actúa como un aislante fantástico. Durante el día refleja la luz solar y aísla al zorro del calor abrasador. Y durante las frías noches del desierto lo mantiene abrigado. Una capa protectora para dos extremos. ¿Han caminado alguna vez por la arena caliente de la playa en pleno verano? Quema. El fennec no tiene ese problema. Las plantas de sus patas están cubiertas por una gruesa capa de pelo. Este pelaje protege sus almohadillas del calor extremo de la arena y también le proporciona una tracción excelente para moverse con agilidad por las dunas sueltas. Son como raquetas de nieve diseñadas para la arena. ¿Y qué hay del recurso más escaso del desierto, el agua? El fennec es un maestro en el arte de conservarla. Sus riñones están altamente especializados para producir orina muy concentrada, minimizando la pérdida de líquidos. Rara vez necesitan beber agua directamente. Obtienen la mayor parte de la humedad que necesitan de su comida. Insectos jugosos, pequeños vertebrados, huevos e incluso frutas y raíces que desentierran. Cada gota cuenta en el desierto y el fennec lo sabe. Con todas estas adaptaciones, ¿cómo vive el día a día nuestro pequeño zorro? Principalmente durmiendo, como lo habrán notado. El fennec es un animal predominantemente nocturno. Pasa las horas más calurosas del día resguardado del sol abrasador en la frescura relativa de su madriguera subterránea. Estas madrigueras pueden tener múltiples entradas y cámaras interconectadas, extendiéndose varios metros bajo tierra. No solo ofrecen protección contra el calor y el frío, sino también refugio contra depredadores como águilas, búhos reales y chacales. A menudo estas madrigueras son utilizadas por un grupo familiar. Estas madrigueras son mucho más que simples refugios, son verdaderos hogares subterráneos, centros de la vida social del fennec. A menudo son estructuras complejas que pueden ser ampliadas y utilizadas por varias generaciones. Dentro de sus cámaras, la temperatura se mantiene notablemente más estable que en la superficie, ofreciendo un microclima vital tanto para escapar del calor abrasador como del frío nocturno. Es en la seguridad de estas redes de túneles donde descansan, crían a sus cachorros y fortalecen sus lazos familiares, lejos de las miradas indiscretas y los peligros del exterior. En cuanto a su dieta, el fennec es omnívoro y muy oportunista. Usando su oído increíble, localiza y desentierra escarabajos, langostas, larvas, pequeños roedores como jerbos, lagartijas, huevos de aves, e incluso se alimenta de algunas plantas del desierto, como dátiles o raíces, que le proporcionan nutrientes y humedad adicional. Un menú variado para sobrevivir en un lugar con recursos limitados. A diferencia de muchos otros zorros que tienden a ser solitarios, los fennecs son sorprendentemente sociales. Viven en grupos familiares, generalmente compuestos por una pareja reproductora, que a menudo se empareja de por vida, qué romántico, y sus crías de diferentes camadas. Pueden vivir en colonias de hasta 10 individuos, compartiendo y ampliando sus complejos sistemas de madrigueras. Dentro de ese núcleo familiar, la cooperación es clave, especialmente en la crianza de los cachorros. La pareja reproductora trabaja unida para alimentar y proteger a sus crías, que nacen ciegas e indefensas en la seguridad de la madriguera. El macho a menudo participa activamente trayendo comida para la hembra y los pequeños. Los jóvenes fennecs aprenden las habilidades esenciales para la supervivencia, desde técnicas de caza hasta el mantenimiento de la madriguera.
observando e interactuando con sus padres y, a veces, con hermanos mayores de camadas anteriores que aún forman parte del grupo. Este período de aprendizaje es crucial para que la siguiente generación pueda enfrentar los desafíos del desierto. Son animales bastante juguetones, especialmente los jóvenes, y se comunican entre sí mediante una variedad de vocalizaciones. Pueden emitir ladridos agudos, chillidos, gemidos y ronroneos. Una pequeña comunidad vibrante en medio del silencio aparente del desierto. Esta vida en grupo les ayuda en la crianza de los cachorros y posiblemente en la defensa del territorio o la localización de recursos. Y así llegamos al final de nuestro viaje extendido al mundo del zorro fennec. Este pequeño cánido es mucho más que una cara adorable con orejas gigantes. Es un testimonio increíble de la adaptación, un diseño biológico perfeccionado a lo largo de miles de años para conquistar uno de los entornos más desafiantes de la Tierra. Desde sus orejas radiadoras y radares ultrasensibles, pasando por su pelaje aislante y sus patas adaptadas a la arena ardiente, hasta su eficiente gestión del agua, sus hogares subterráneos y su sorprendente vida familiar cooperativa. Cada aspecto del fennec es una lección sobre cómo la vida encuentra caminos asombrosos para prosperar contra todo pronóstico. Espero que ahora vean al desierto no como un vacío, sino como un escenario lleno de criaturas extraordinarias como el fennec, una verdadera joya del Sahara. Un pequeño gigante de la supervivencia, cuya existencia misma es una maravilla de la naturaleza. Sigan manteniendo viva esa curiosidad por las maravillas. Hola, bienvenidos a una nueva exploración. ¿Listos para sumergirnos en las profundidades de uno de los lugares más extraordinarios y sobrecogedores de la Tierra? Hoy, nuestro destino nos lleva al corazón de Siberia, a un gigante de agua dulce que desafía toda definición común de lago. Hablamos de una maravilla natural que es a la vez un libro de historia geológica, un crisol evolutivo y un espectáculo visual sin parangón, el incomparable lago Baikal. Comencemos con su edad. Mientras la mayoría de los lagos son efímeros en la escala geológica, Baikal rompe con todo lo referente al tiempo de los lagos. Con una edad estimada entre 25 y 30 millones de años, ostenta el título indiscutible del lago más antiguo del planeta. Piensen en esto, ha existido durante una porción significativa de la era cenozoica, presenciando la evolución de los mamíferos, drásticos cambios climáticos globales y la lenta danza de los continentes. Su antigüedad le ha otorgado el tiempo necesario para convertirse en un escenario estable donde la evolución ha podido experimentar, dando lugar a formas de vida que no existen en ningún otro rincón del globo. Luego, está su profundidad. Olviden las piscinas olímpicas, aquí hablamos de abismos. En su punto más bajo, el fondo del Baikal se hunde a más de 1,642 metros bajo la superficie. Más de 1,5 kilómetros. Podríamos sumergir casi 4 edificios Empire State uno sobre otro y la punta del último apenas rozaría la superficie en esa zona. Esta profundidad extrema lo convierte en el lago más profundo del mundo, creando una columna de agua con presiones inmensas y condiciones muy variadas, desde la superficie iluminada hasta la oscuridad perpetua del fondo. Y esta combinación de vasta superficie y profundidad abisal nos lleva a otro de sus récords, su volumen. Baikal contiene aproximadamente el 20%, una quinta parte, de toda el agua dulce líquida y no congelada de la superficie terrestre. Para que se hagan una idea, eso es más agua que la contenida en todos los grandes lagos de Norteamérica juntos. Este inmenso reservorio es vital. Sin embargo, su renovación es increíblemente lenta. Debido a su volumen colosal y a que su único desagüe, el río Angará, tiene un caudal limitado en comparación, se estima que una gota de agua tarda entre 300 y 400 años en recorrer el lago desde que entra hasta que sale. Esta lentitud extrema hace que su pureza sea un tesoro frágil. Hablemos de esa pureza, de esa transparencia casi irreal. En condiciones óptimas, especialmente durante el invierno bajo el hielo, la visibilidad puede alcanzar los 40 metros. Es como mirar a través de un cristal líquido de proporciones gigantescas. ¿El secreto? Una combinación de factores, baja concentración de minerales y sedimentos disueltos, y la labor incansable de un ejército microscópico. Nos referimos al copépodo endémico Epischura baicalensis.
Estos diminutos crustáceos, de apenas 1,5 mm, existen en cantidades astronómicas, formando una biomasa colosal. Son los filtros naturales del lago, consumiendo algas y bacterias con una eficiencia asombrosa. Se calcula que pueden filtrar la capa superior del agua varias veces al año, manteniendo esa claridad legendaria. Cuando el invierno siberiano despliega su poder, Baikal se transforma en un reino de hielo. Durante casi 5 meses, una gruesa coraza helada, que puede superar el 1,5 metros de espesor, cubre el lago. Pero no es un hielo común. A menudo es tan transparente, que permite ver las profundidades acuáticas como a través de una ventana sólida. Y este hielo no está quieto. Las enormes tensiones causadas por las fluctuaciones de temperatura generan un concierto de sonidos naturales sobrecogedores, profundos gemidos que vibran en el aire, estruendos secos y agudos crujidos que rompen el silencio, como si el gigante helado se estirara y ajustara. Estas tensiones también fracturan el hielo, empujando enormes bloques unos contra otros para formar los hummocks, caóticas y bellísimas crestas de hielo apilado que brillan con tonos azules y turquesas bajo el sol invernal. Tan sólida es esta capa que durante décadas se han establecido rutas temporales, las carreteras de hielo, directamente sobre el lago congelado. Pero si hay algo que define la esencia única de Baikal, es la vida que alberga. Es un punto caliente de biodiversidad, pero sobre todo, de endemismo. Recordemos, una especie endémica es aquella que solo se encuentra en un lugar específico del mundo. Y en Baikal, se estima que más del 80% de sus especies animales son únicas. Es un porcentaje asombroso. ¿Por qué? Su larga historia de aislamiento, combinada con su gran tamaño y profundidad, ha creado una multitud de nichos ecológicos distintos. Existe una clara zonación vertical, similar a la de los océanos, con diferentes comunidades adaptadas a las aguas superficiales iluminadas, las zonas de penumbra intermedia y las frías y oscuras profundidades abisales. Esta compartimentación ha sido un motor increíble para la especiación, la formación de nuevas especies. Hoy conocemos unas 3,500 especies de plantas y animales en Baikal, pero la exploración continúa, y se sospecha que aún quedan muchas por descubrir, especialmente en el mundo microscópico y en sus zonas más profundas. Conozcamos a algunos de sus residentes más emblemáticos. La estrella indiscutible es la foca de Baikal, la nerpa. Es la única foca del mundo que vive exclusivamente en agua dulce, un verdadero enigma evolutivo. ¿Cómo llegó hasta este lago interior, a miles de kilómetros del océano? Las teorías científicas apuntan a antiguas conexiones fluviales durante los deshielos postglaciares, pero el debate continúa. La nerpa está magníficamente adaptada a su hogar. Sus grandes pulmones le permiten inmersiones de hasta 70 minutos y profundidades de más de 200 metros para cazar a sus presas, entre las que destaca otro residente único, el golomianca, o pez aceite de Baikal. Existen dos especies, la grande y la pequeña. Son peces casi fantasmales, translúcidos, sin escamas y con un cuerpo compuesto por casi un 40% de aceite. Este aceite les confiere una flotabilidad neutra, ya que carecen de vejiga natatoria. No podemos olvidar al omul, un pez plateado de la familia del salmón, también endémico y vital para la red trófica del lago, siendo presa principal de las nerpas y un recurso importante. Y bajo la superficie, en las profundidades, prospera un mundo de invertebrados que parecen salidos de otro tiempo. Anfípodos gigantes, algunos de varios centímetros, adaptados a la alta presión, caracoles con conchas únicas, planarias de colores vivos, y las extraordinarias esponjas de Baikal, que forman estructuras ramificadas y silíceas, creando complejos hábitats tridimensionales en el lecho del lago, auténticos bosques de esponjas. Toda esta singularidad biológica descansa sobre una base geológica igualmente única. Baikal ocupa una fosa tectónica, un rift continental activo. La corteza terrestre bajo el lago se está separando lentamente, a un ritmo de unos 2 centímetros por año. Este proceso de hundimiento continuo durante millones de años ha creado la cuenca profunda y ha permitido la acumulación de una capa de sedimentos que alcanza, atención, hasta 7 kilómetros de espesor en algunos puntos. Estos sedimentos son un archivo climático sin paralelo. Capa por capa,
Guardan información detallada sobre climas pasados a través de polen fósil, diatomeas y análisis geoquímicos, permitiendo reconstruir la historia ambiental de Asia Central con una precisión asombrosa. Y la actividad geológica no se detiene ahí. Baikal es sísmicamente activo, y en sus profundidades se han descubierto fuentes hidrotermales. Fisuras en el lecho del lago liberan agua caliente rica en minerales desde el interior de la Tierra. En la oscuridad total de estas profundidades, alrededor de las fuentes, bullen ecosistemas que no dependen de la luz solar. Bacterias quimiosintéticas utilizan los compuestos químicos disueltos para generar energía, formando la base de cadenas alimentarias que incluyen gusanos tubulares, caracoles y otros organismos adaptados a este entorno extremo. Es un fenómeno más propio de las dorsales oceánicas que de un lago de agua dulce. Así que, la próxima vez que piensen en las grandes maravillas naturales de nuestro planeta, dejen un espacio en su imaginación para el lago Baikal. No es solo una masa de agua inmensa, es un ecosistema vibrante, antiguo y singular, forjado por la interacción de fuerzas geológicas colosales y la increíble adaptabilidad de la vida durante millones de años. Es el más antiguo, el más profundo, el más voluminoso en agua dulce, un santuario de endemismos y un archivo insustituible. Hola. Bienvenidos a una nueva exploración de las maravillas ocultas de nuestro planeta. ¿Alguna vez, al caminar por un bosque frondoso, un jardín cuidado o incluso un parque urbano, te has detenido a sentir esa aparente paz, esa quietud casi absoluta que emana del mundo vegetal? Nos rodean silenciosas, inmóviles, como espectadoras pasivas de nuestra ajetreada vida. Pero, ¿y si te dijera que esa impresión de silencio es solo eso, una impresión? Que bajo esa fachada de tranquilidad se desarrolla una red de interacciones, un lenguaje secreto tan complejo y sofisticado que desafía nuestra propia concepción de la comunicación. Prepárate para dejar atrás las ideas preconcebidas. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del increíble y a menudo subestimado reino de la comunicación vegetal. Sí, lo has oído perfectamente. Las plantas se hablan, intercambian información vital, se alertan mutuamente sobre peligros inminentes, coordinan defensas, solicitan ayuda externa e incluso participan en complejas negociaciones por recursos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden estos seres sin cuerdas vocales, sin sistema nervioso central como el nuestro, llevar a cabo tales hazañas? Acompáñame en este viaje para descubrir los ingeniosos métodos que utilizan. Esto es la comunicación oculta de las plantas. Imagina por un momento que pudieras enviar un mensaje de alerta urgente, una advertencia clara a tus vecinos, simplemente liberando un olor particular al aire. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues bien, las plantas son verdaderas maestras en el arte de la perfumería química con propósito. Uno de sus canales de comunicación más estudiados y fascinantes es la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Piensa en ellos como palabras químicas, mensajes codificados en moléculas ligeras que viajan con la brisa. Considera este escenario. Una planta está siendo devorada por una oruga hambrienta o atacada por una plaga de áfidos. Lejos de sufrir pasivamente, la planta responde activamente. Empieza a sintetizar y liberar al aire una mezcla específica de compuestos. No son un simple subproducto del daño, son señales intencionadas, una especie de grito de auxilio químico. ¿Y quiénes son los destinatarios principales de esta alarma aérea? Las plantas vecinas. Incluso plantas de diferentes especies pueden interceptar y decodificar estos mensajes. Al detectar estos compuestos, las plantas cercanas, aunque todavía no estén bajo ataque directo, pueden escuchar la advertencia y activar sus propios sistemas de defensa de forma preventiva. Es un mecanismo de preparación asombroso. Pueden empezar a producir compuestos tóxicos o desagradables en sus hojas para disuadir a los herbívoros, fortalecer sus paredes celulares o producir enzimas que interfieren con la digestión de los insectos. Todo esto antes de que el enemigo llegue siquiera a sus propios tejidos. Es una red de vigilancia química que aumenta la resistencia de toda la comunidad vegetal. Pero la complejidad de este lenguaje químico aéreo va aún más allá. No se trata solo de advertir a los congéneres. Algunas plantas han desarrollado una estrategia aún más sofisticada. Cuando son atacadas por ciertos herbívoros, liberan señales que actúan como un faro químico para atraer a los enemigos naturales de sus atacantes. Por ejemplo, pueden atraer avispas parasitoides que depositan sus huevos dentro de las orugas que se están comiendo la planta, o atraer insectos depredadores como mariquitas que se alimentan de los áfidos. Es una forma increíblemente elegante de reclutar guardaespaldas.
La planta esencialmente llama por ayuda específica. Pura estrategia biológica en acción. Si esta comunicación a través del aire ya te parece sorprendente, lo que sucede bajo la superficie del suelo es, si cabe, aún más extraordinario. Los hongos extienden sus filamentos, llamados hifas, por el suelo, creando una red increíblemente extensa que conecta las raíces de diferentes plantas, a menudo de distintas especies, en una comunidad subterránea interconectada. En esta simbiosis, los hongos son expertos en explorar el suelo y absorber nutrientes esenciales, especialmente fósforo y nitrógeno, y también agua, que luego transfieren a las plantas. A cambio, las plantas, a través de la fotosíntesis, producen azúcares, carbono, que comparten con los hongos, proporcionándoles la energía que necesitan para vivir y crecer. Es un intercambio beneficioso para ambos socios. Pero esta red micorrícica es mucho más que una simple autopista para el intercambio de nutrientes. Se ha demostrado que funciona como un sofisticado canal de comunicación subterráneo. A través de estas conexiones fúngicas, las plantas pueden enviarse señales de alerta y recursos. Por ejemplo, si una planta es atacada por un patógeno o un insecto que se alimenta de sus raíces, puede enviar señales bioquímicas a través de la red micorrícica para advertir a las plantas vecinas conectadas. Estas plantas alertadas pueden entonces activar sus defensas, incluso si el ataque está ocurriendo a cierta distancia. Además de las señales de advertencia, también hay evidencia de que las plantas pueden compartir recursos a través de estas redes. Los árboles más grandes y bien establecidos en un bosque, a menudo denominados árboles madre o nodos centrales de la red, pueden transferir carbono, agua y nutrientes a plántulas más jóvenes y vulnerables que crecen a su sombra, o a árboles vecinos que están sufriendo estrés. Es una forma de apoyo comunitario, una red de seguridad subterránea que puede aumentar la resiliencia de todo el ecosistema forestal. Una verdadera sociedad colaborativa oculta bajo nuestros pies. La investigación en este campo es apasionante y algunos científicos están explorando incluso la posibilidad de que señales eléctricas viajen a través de estas redes fúngicas, añadiendo otra capa de complejidad a esta comunicación subterránea. Más allá de los mensajes químicos aéreos y las redes subterráneas, la ciencia continúa descubriendo otras formas fascinantes en las que las plantas perciben su entorno e interactúan. Y hay más indicios de una percepción que roza lo que llamaríamos sentidos en los animales. Las vibraciones. Investigaciones pioneras sugieren que las plantas podrían ser capaces de detectar vibraciones específicas en su entorno. Por ejemplo, algunos estudios han expuesto a plantas a las vibraciones precisas que produce una oruga al masticar sus hojas. Sorprendentemente, las plantas expuestas a estas vibraciones específicas aumentaron la producción de ciertas defensas químicas, haciéndose menos apetecibles. Sin embargo, no reaccionaron a otras vibraciones, como las del viento o las de insectos inofensivos. Es como si pudieran escuchar el sonido de ser comidas y distinguir entre vibraciones amenazantes y neutrales. Y quizás, lo más intrigante de todo, ¿pueden las plantas emitir sonidos? Estudios muy recientes han demostrado que algunas plantas sometidas a estrés severo, como la falta de agua o el daño físico, pueden emitir sonidos en forma de chasquidos ultrasónicos, a frecuencias que están fuera del alcance del oído humano, pero que pueden ser detectadas por equipos especializados. Aún estamos en las primeras etapas de comprensión de este fenómeno. No sabemos con certeza si estos sonidos son una forma de comunicación activa, si otras plantas o incluso animales pueden percibirlos e interpretarlos, o si son simplemente un subproducto fisiológico del estrés, como la cavitación, formación de burbujas de aire, en el sistema vascular de la planta. Pero la mera posibilidad abre un campo de investigación completamente nuevo y emocionante. ¿Podrían las plantas estar, en cierto modo, vocalizando su estado de estrés? Así que, la próxima vez que te encuentres inmerso en la naturaleza, tómate un momento y recuerda esto. No estás simplemente rodeado de un decorado verde y pasivo. Estás en medio de una intrincada red de conversaciones silenciosas pero constantes. Un flujo invisible de información circula a tu alrededor. Las plantas se comunican mediante perfumes químicos que flotan en la brisa, a través de extensas redes subterráneas de hongos que conectan sus raíces como un Internet biológico, y quizás, solo quizás, mediante vibraciones y sonidos que apenas comenzamos a descifrar. El mundo vegetal es infinitamente más activo, dinámico, perceptivo y comunicativo de lo que la mayoría de nosotros jamás habíamos imaginado.
Son organismos que constantemente monitorean su entorno, evalúan riesgos y oportunidades, se adaptan y responden de maneras increíblemente sofisticadas. Este descubrimiento no solo cambia nuestra percepción de las plantas, sino que también tiene implicaciones profundas para la agricultura, la gestión de ecosistemas y nuestra comprensión fundamental de la vida en la Tierra. Es un poderoso recordatorio de cuántos secretos asombrosos, cuántas maravillas inesperadas aún esperan ser descubiertas en el libro de la naturaleza. ¿Te ha sorprendido descubrir este lenguaje oculto, esta red de comunicación secreta que opera en el aparentemente silencioso mundo de las plantas? El viaje para entender completamente cómo interactúan estos fascinantes. Hola, bienvenidos a una nueva exploración. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en la magnificencia de un elefante? Más allá de su tamaño colosal, los elefantes guardan secretos y habilidades que desafían nuestra imaginación. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de estos gigantes gentiles, descubriendo las maravillas biológicas y comportamientos que los hacen verdaderamente únicos en nuestro planeta. Prepárense para asombrarse. Empecemos por lo más obvio, su tamaño. Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes que existen hoy en día. Un elefante africano macho adulto puede pesar más de 6.000 kilogramos. Eso es como el peso de 4 coches medianos juntos. Y su altura puede superar los 3 metros hasta el hombro. Imaginen estar al lado de una criatura así. Es una experiencia que nos recuerda la escala impresionante de la vida en la Tierra. Pero no es solo fuerza bruta. Detrás de esa masa, hay una complejidad increíble. Hablemos de una de sus características más icónicas, la trompa. ¿Sabían que la trompa de un elefante es en realidad una fusión de su nariz y labio superior? Y es una herramienta multiusos absolutamente extraordinaria. Piensen en esto, la trompa de un elefante tiene más de 40.000 músculos individuales. Comparen eso con los poco más de 600 músculos de todo el cuerpo humano. Esta increíble cantidad de músculos le otorga una combinación asombrosa de fuerza y delicadeza. Un elefante puede usar su trompa para derribar un árbol pequeño, pero también puede usar la punta, que a menudo tiene una o dos extensiones similares a dedos, para recoger una sola hoja de hierba o incluso una pequeña baya sin aplastarla. Pero la trompa es mucho más que una mano extra. Es su principal órgano olfativo. Los elefantes tienen un sentido del olfato extraordinario, mucho mejor que el de los perros de rastreo. Pueden detectar fuentes de agua a kilómetros de distancia o identificar a otros elefantes y posibles peligros mucho antes de verlos. Y aún hay más. La usan para respirar, especialmente cuando nadan, utilizándola como un perfecto snorkel natural. También la usan para beber. Un elefante adulto puede succionar hasta 10 litros de agua de una sola vez con su trompa, para luego verterla en su boca. Imaginen esa capacidad. Además, la trompa es fundamental para la comunicación táctil, para acariciar a sus crías, saludar a otros miembros de la manada o incluso para luchar. Es una verdadera maravilla de la ingeniería biológica. Sus cerebros son también espectaculares, hablemos de lo que hay dentro de esa enorme cabeza. El cerebro de un elefante es el más grande de todos los animales terrestres, pesando alrededor de 5 kilogramos. Y ese tamaño se traduce en una inteligencia notable. Se dice que, un elefante nunca olvida, y aunque es una simplificación, hay mucha verdad en ello. Los elefantes tienen una memoria espacial increíble. Pueden recordar la ubicación de fuentes de agua vitales y rutas de migración aprendidas décadas atrás, conocimiento que a menudo es crucial para la supervivencia de toda la manada, especialmente en tiempos de sequía. Esta memoria es una de las razones por las que las matriarcas, las hembras más viejas y experimentadas, son tan importantes en la estructura social del elefante. Ellas son las guardianas del conocimiento colectivo. Su inteligencia también se manifiesta en la resolución de problemas, el uso de herramientas, como usar ramas para espantar moscas o rascarse, y una compleja vida social. Los elefantes forman lazos familiares increíblemente fuertes que pueden durar toda la vida. Viven en grupos matriarcales, generalmente compuestos por hembras emparentadas y sus crías. Los machos suelen vivir vidas más solitarias o forman grupos de solteros.
Dentro de estos grupos familiares, observamos comportamientos que sugieren una profunda conexión emocional, una red de apoyo que es vital para su supervivencia y bienestar. Muestran un cuidado extraordinario por sus crías, y esto no es solo responsabilidad de la madre. Existe un fenómeno conocido como alomaternidad, donde las hembras jóvenes, tías, hermanas e incluso primas, participan activamente en la crianza y protección de las crías. Es como tener un equipo de niñeras expertas siempre alerta. Cooperan de formas asombrosas para proteger a los más jóvenes de los peligros. Cuando detectan una amenaza, las adultas a menudo forman un círculo defensivo alrededor de las crías, enfrentando el peligro hacia afuera. Se ha observado cómo guían pacientemente a los pequeños con sus trompas para cruzar ríos o superar obstáculos. Esta conexión se extiende más allá del cuidado infantil. Se ha documentado cómo se consuelan mutuamente en momentos de estrés, acercándose a un individuo angustiado, tocándolo suavemente con la trompa y emitiendo vocalizaciones de baja frecuencia, como si ofrecieran calma y seguridad. Y quizás uno de los comportamientos más conmovedores es su aparente respuesta a la pérdida. No es raro que los elefantes muestren un interés intenso por los restos de otros elefantes. Pueden visitar repetidamente los lugares donde un compañero murió, tocando suavemente los huesos o colmillos con la trompa y las patas, oliéndolos, a veces permaneciendo en silencio cerca de los restos durante largos periodos. Incluso se ha visto a familias enteras detener su marcha para investigar respetuosamente un esqueleto encontrado en su camino. Aunque no podemos saber exactamente qué sienten, estas acciones nos muestran una interacción profunda con la mortalidad y la pérdida dentro de su especie. Es una visión impactante que nos habla de su compleja vida interior y la fuerza de sus lazos sociales. ¿Cómo se comunican estos gigantes inteligentes a través de las vastas distancias de la sabana o la densa selva? Bueno, usan una variedad de sonidos, desde los famosos barritos que todos conocemos hasta gruñidos y rugidos. Pero tienen un arma secreta de comunicación, el infrasonido. Los elefantes pueden producir y escuchar sonidos de muy baja frecuencia, por debajo del rango audible para los humanos. Estas ondas de infrasonido viajan largas distancias a través del suelo y el aire, permitiendo a los elefantes comunicarse a kilómetros de distancia. Pueden usarlo para coordinar movimientos de la manada, advertir sobre peligros o incluso para encontrar pareja. Es como si tuvieran su propia red de comunicación de larga distancia. Y no podemos olvidar esas orejas enormes. Las orejas de un elefante africano pueden medir hasta 2 metros de largo. Si bien les ayudan a captar sonidos, incluso los sutiles infrasonidos, tienen otra función vital, la refrigeración. Estas orejas están llenas de una red de vasos sanguíneos. Cuando el elefante agita sus orejas, la sangre que fluye a través de ellas se enfría con el aire, ayudando a regular la temperatura de su enorme cuerpo. Un sistema de aire acondicionado natural perfectamente adaptado a climas cálidos. La piel de un elefante también es fascinante. Es gruesa, hasta 2,5 centímetros en algunas partes, lo que le ofrece protección. Pero a pesar de su grosor, es increíblemente sensible. Pueden sentir hasta la más pequeña mosca posándose sobre ellos. Las arrugas en su piel no son solo por la edad, ayudan a retener la humedad. Capturan agua y lodo cuando se bañan, lo que ayuda a mantenerlos frescos y protegidos del sol. Por eso les encanta tanto darse baños de barro y polvo. Y por supuesto, están los colmillos. Estos son en realidad dientes incisivos enormemente alargados que crecen durante toda la vida del elefante. Los usan para una variedad de tareas: cavar en busca de agua o minerales, levantar objetos, marcar árboles, defenderse y como apoyo para descansar la trompa. Su dieta es completamente herbívora, pero necesitan cantidades masivas de comida. Un elefante adulto puede consumir hasta 150 kilogramos de vegetación al día. Pasan gran parte de su tiempo buscando comida. Y al hacerlo, juegan un papel crucial en sus ecosistemas. Son conocidos como ingenieros del ecosistema. Al derribar árboles, crean claros en los bosques que permiten que crezcan nuevas plantas, beneficiando a otros animales. Al comer frutas y viajar largas distancias, dispersan semillas en sus excrementos, ayudando a regenerar la vegetación. Su presencia literalmente moldea el paisaje.
Desde su prodigiosa trompa hasta su inteligencia social, su comunicación secreta por infrasonido y su papel vital en el ecosistema, los elefantes son mucho más que simples gigantes. Son criaturas de una complejidad y sensibilidad asombrosas, perfectamente adaptadas a su entorno a través de millones de años de evolución. Cada aspecto de su biología y comportamiento nos cuenta una historia de supervivencia, inteligencia y conexión. Son un testimonio viviente de la majestuosidad y la intrincada belleza de la naturaleza. La próxima vez que piensen en un elefante, espero que recuerden no solo su tamaño, sino la increíble red de maravillas que se esconden dentro. Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy, nos sumergimos, literalmente, en uno de los lugares más extraordinarios de la Tierra, el Mar Muerto. ¿Un mar donde flotas sin esfuerzo? ¿Un cuerpo de agua tan salado que desafía la vida tal como la conocemos? ¿El punto más bajo de la superficie terrestre? Sí. Prepárense, porque el Mar Muerto es un laboratorio natural de extremos, un lugar que rompe récords y nos deja boquiabiertos con sus peculiaridades geológicas y químicas. Abróchense los cinturones, que despegamos hacia este fenómeno natural único. Primero, aclaremos algo. A pesar de su nombre, el Mar Muerto no es técnicamente un mar. Es un lago endorreico, lo que significa que es una cuenca cerrada. El agua fluye hacia él, pero no tiene salida. Ríos y arroyos depositan sus aguas aquí, pero la única forma en que el agua se va es a través de una intensa evaporación, especialmente bajo el sol abrasador de la región. Y aquí viene la primera gran pregunta: ¿por qué muerto? Bueno, el nombre se debe a su salinidad extrema. Imaginen esto: el agua del Mar Muerto es casi 10 veces más salada que la de los océanos. Con una concentración de sal que ronda el 34%, es uno de los cuerpos de agua más salinos del mundo. Esta enorme cantidad de sal crea un ambiente increíblemente hostil para la mayoría de las formas de vida que conocemos. No encontrarán peces nadando en sus profundidades, ni algas meciéndose con la corriente. Es simplemente demasiado salado para ellos. Sería como intentar vivir sumergido en una salmuera súper concentrada. Los organismos complejos simplemente no pueden regular sus fluidos internos en condiciones tan extremas. Pero, ¿está completamente muerto? Aquí es donde la naturaleza nos sorprende. Si bien los peces y las plantas no pueden sobrevivir, este ambiente extremo es el hogar perfecto para ciertos tipos de microorganismos llamados extremófilos. Bacterias y arqueas especializadas han evolucionado para prosperar en estas aguas hipersalinas. Así que, aunque no lo veamos a simple vista, hay vida microscópica fascinante bullendo en este supuesto mar muerto. Increíble, ¿verdad? ¿Y cómo logran sobrevivir estas diminutas formas de vida en un entorno tan brutalmente salado? Es una clase magistral de adaptación biológica. Estos microorganismos han desarrollado estrategias bioquímicas asombrosas. Algunos acumulan solutos compatibles dentro de sus células para equilibrar la presión osmótica externa, evitando que el agua salga de ellas y se deshidraten. Otros poseen membranas celulares especialmente diseñadas para resistir la alta concentración de sal y proteínas que pueden funcionar en condiciones que desnaturalizarían las de otros organismos menos especializados. Son verdaderos maestros de la supervivencia química a escala microscópica, adaptados a un mundo líquido que sería letal para casi todo lo demás. Ahora, ¿de dónde viene tanta sal? Como mencionamos, el Mar Muerto es una cuenca cerrada. Los ríos, como el río Jordán, fluyen hacia él, arrastrando minerales disueltos, incluyendo sales, desde las rocas y el suelo por los que pasan. Una vez que el agua llega al lago, el intenso calor provoca una evaporación masiva. El agua se convierte en vapor y se va a la atmósfera, pero ¿qué pasa con las sales y los minerales? Se quedan allí. A lo largo de miles y miles de años, este proceso continuo de entrada de agua con minerales y evaporación de agua pura ha concentrado las sales hasta niveles asombrosos. Es como si la naturaleza estuviera llevando a cabo un experimento de química a escala gigantesca, y el resultado es este lago hipersalino. Y esta salinidad extrema nos lleva a una de las características más famosas y divertidas del Mar Muerto, la flotabilidad. ¿Han visto esas fotos de gente leyendo un periódico mientras flota sin esfuerzo en el agua? No es un truco.
Es pura física. La altísima concentración de sales disueltas hace que el agua del Mar Muerto sea increíblemente densa. Mucho más densa que el agua dulce y significativamente más densa que el agua de mar normal. De hecho, su densidad es mayor que la del cuerpo humano. ¿Y qué significa esto según el principio de Arquímedes? Que el empuje que ejerce el agua sobre un objeto sumergido, en este caso, tú, es mayor que el peso del objeto. Resultado: flotas como un corcho. Es una sensación extrañísima y maravillosa. Puedes recostarte, relajarte y el agua te sostendrá sin que tengas que hacer absolutamente nada. Pero flotar no es la única sensación peculiar que ofrece este entorno acuático. Quienes han tenido la oportunidad de tocar estas aguas a menudo describen una textura inusual, casi inesperada. Debido a la altísima concentración de minerales disueltos, especialmente cloruros de magnesio y calcio que abundan aquí más que en el océano, el agua del Mar Muerto puede sentirse ligeramente aceitosa o resbaladiza al tacto. Es muy diferente a la sensación del agua de mar normal o del agua dulce. Es como si el agua misma tuviera una densidad palpable, una viscosidad sutil, otra consecuencia directa de esa química tan particular y concentrada que define a este lago extraordinario. Las maravillas del Mar Muerto no terminan en su química. Su geografía es igualmente espectacular. Este lago se encuentra en el valle del Rif del Jordán, una depresión tectónica formada por la separación de las placas tectónicas africana y arábiga. Y aquí viene otro récord: la superficie del Mar Muerto y sus costas representan la elevación terrestre más baja del planeta. Estamos hablando de más de 430 metros por debajo del nivel del mar. Es el punto más bajo de tierra firme en toda la Tierra. Estar allí es, literalmente, estar en el sótano del mundo. Esta baja altitud incluso afecta la presión atmosférica, es ligeramente más alta que al nivel del mar, lo que significa una concentración de oxígeno un poco mayor y, curiosamente, una filtración natural de la radiación ultravioleta. Un lugar de extremos en todos los sentidos. Otro de sus famosos atributos es el barro negro. Este lodo oscuro y rico en minerales, que se encuentra en las orillas del lago, es básicamente sedimento acumulado durante milenios, mezclado con las sales y minerales concentrados del agua. Está compuesto por finas partículas de arcilla y otros minerales como silicatos, carbonatos, sulfuros y, por supuesto, una gran cantidad de las sales disueltas. Su textura es única y sus propiedades se deben directamente a la geología y química tan particulares de este entorno. Este lugar extraordinario y único también se enfrenta a desafíos significativos. En las últimas décadas, el nivel del agua del Mar Muerto ha estado descendiendo a un ritmo alarmante, más de 1 metro por año. ¿Las causas? Son principalmente dos. Primero, la cantidad de agua que llega al lago a través de los ríos, especialmente el Jordán, ha disminuido drásticamente debido a desviaciones río arriba para usos agrícolas y consumo humano en la región. Menos agua entra. Segundo, la intensa evaporación natural continúa, e incluso se ve exacerbada por las actividades industriales de extracción de minerales en estanques de evaporación al sur del lago. Este descenso del nivel del agua está teniendo consecuencias geológicas visibles y dramáticas, como la aparición de enormes socavones o sumideros alrededor de las costas que retroceden. A medida que el agua salada se retira, el agua dulce subterránea entra en contacto con capas de sal subterráneas que antes estaban sumergidas y protegidas. Esta agua dulce disuelve la sal, creando cavidades subterráneas que eventualmente colapsan, formando estos peligrosos socavones. Es un recordatorio visible de cómo los cambios en un sistema natural pueden tener efectos en cascada, alterando el paisaje de forma rápida e impredecible. El Mar Muerto es un laboratorio natural que nos enseña sobre geología, química, biología de extremófilos y los delicados equilibrios hídricos. Sus aguas hipersalinas, su barro mineral y su ubicación geográfica única lo convierten en un fenómeno natural que nos sigue fascinando y enseñando. Esperamos que este viaje al punto más bajo y uno de los más salados de la Tierra les haya parecido tan asombroso como a nosotros. La naturaleza nunca deja de sorprendernos con su capacidad para crear lugares tan extremos y maravillosos. ¿Qué otra maravilla natural? Hola, bienvenidos a una nueva exploración.
¿Alguna vez han soñado con un lugar donde la naturaleza manda, donde el agua y el bosque se entrelazan en una danza que lleva milenios ocurriendo? Hoy, viajaremos a un rincón del norte de Europa que desafía la imaginación, Finlandia. A menudo la llaman la tierra de los 1000 lagos, pero amigos, eso es quedarse corto, muy, muy corto. Prepárense para sumergirse en un mundo esculpido por el hielo, habitado por criaturas fascinantes y bañado por luces celestiales. Esto es Finlandia, en su estado más puro y salvaje. Y no son 1000, ni 10.000, sino cerca de 188.000 lagos. Sí, han oído bien. Casi 200.000 espejos de agua dulce salpican el paisaje finlandés. ¿Cómo es posible tal abundancia? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, a la última edad de hielo. Gigantescas masas de hielo, con un peso y una fuerza inimaginables, avanzaron y retrocedieron sobre esta tierra. Al moverse, rasparon, pulieron y deprimieron el lecho rocoso subyacente, creando innumerables cuencas. Cuando los glaciares finalmente se derritieron hace unos 10,000 años, el agua llenó estas depresiones, formando la intrincada red de lagos que vemos hoy. Es un legado líquido dejado por colosos de hielo. Estos lagos no son solo charcos, son ecosistemas vibrantes y conectados. Muchos están unidos por ríos y arroyos, creando vastos sistemas fluviales que serpentean a través del paisaje. Desde el gigantesco lago Saimaa en el sureste, hogar de una criatura única de la que hablaremos más tarde, hasta los incontables lagos más pequeños y remotos, cada uno es un mundo en sí mismo, reflejando el cielo y los bosques circundantes. Y no olvidemos la costa. Finlandia también tiene un litoral extenso y complejo a lo largo del mar Báltico, con uno de los archipiélagos más densos del planeta. Islas, islotes y escollos rocosos por doquier. Es como si la tierra se deshilachara al encontrarse con el mar, pero Finlandia no es solo agua. Oh, no. Más del 70% de su superficie está cubierta por bosques. Es uno de los países más boscosos de Europa. Caminar por Finlandia es sumergirse en un océano verde. Principalmente, encontraremos bosques boreales, dominados por resistentes coníferas como el pino silvestre y el abeto noruego, árboles perfectamente adaptados a los largos y fríos inviernos. También abunda el abedul, especialmente el abedul plateado y el pubescente, que añaden toques de blanco y verde claro al paisaje, y un estallido dorado en otoño. Estos bosques son mucho más que árboles. Son ecosistemas complejos y vitales. Albergan una biodiversidad sorprendente, desde pequeños insectos y hongos hasta grandes mamíferos. El suelo del bosque, especialmente en verano y otoño, se convierte en una despensa natural, repleta de bayas silvestres como arándanos azules, arándanos rojos y las codiciadas moras de los pantanos. También es el reino de una variedad asombrosa de setas. Estos elementos no solo son parte de la cadena alimenticia, sino que juegan roles cruciales en la salud del ecosistema forestal. Imaginen el aire puro que se respira bajo ese dosel arbóreo. Y hablando de ecosistemas únicos, Finlandia posee extensas áreas de turberas y pantanos. Estos humedales, formados durante miles de años por la acumulación de materia vegetal parcialmente descompuesta en condiciones de anegamiento, son hábitats increíblemente especiales. Son vitales para la regulación del agua y almacenan grandes cantidades de carbono. Son como esponjas gigantes y archivos naturales del pasado. Ahora, viajemos hacia el norte, muy al norte. Cruzamos el círculo polar ártico y entramos en Laponia. Aquí, la naturaleza se vuelve aún más extrema y mágica. Durante el verano, el sol desafía las reglas. Experimentamos el fenómeno del sol de medianoche. Durante semanas, el sol no se pone por debajo del horizonte. Imaginen 24 horas de luz diurna. Esto se debe a la inclinación del eje de la Tierra mientras orbita alrededor del Sol. En verano, el polo norte está inclinado hacia el Sol, y en las latitudes altas como Laponia, esta inclinación provoca que el Sol permanezca visible incluso a medianoche. Una experiencia surrealista. Pero el Ártico también tiene su cara opuesta. En invierno, ocurre lo contrario, la noche polar, o caamos. Durante semanas, el sol no se eleva por encima del horizonte.
No es una oscuridad total constante, a menudo hay un crepúsculo azulado durante unas horas al día, pero la ausencia del sol directo crea una atmósfera única, silenciosa y profunda. Y es durante estas largas noches de invierno cuando el cielo de Laponia puede estallar en uno de los espectáculos más asombrosos de la naturaleza, la aurora boreal. Esas cortinas danzantes de luz verde, a veces con toques de rosa, púrpura y blanco. ¿Qué causa esta maravilla? Son partículas cargadas eléctricamente, provenientes del Sol, el viento solar, que viajan por el espacio. Al acercarse a la Tierra, son guiadas por el campo magnético de nuestro planeta hacia las regiones polares. Allí, estas partículas chocan con los átomos y moléculas de gas en la alta atmósfera terrestre, principalmente oxígeno y nitrógeno. Estas colisiones excitan los átomos y moléculas, haciéndolos emitir luz de diferentes colores. Es física de partículas a escala cósmica pintando el cielo nocturno. También y por supuesto, un entorno tan diverso y a veces extremo alberga una fauna fascinante, adaptada a sus condiciones. Finlandia es uno de los pocos lugares de Europa donde aún deambulan grandes carnívoros. El oso pardo, el rey del bosque finlandés, es un animal poderoso y esquivo. También encontramos poblaciones de lobos grises, linces boreales con sus característicos pinceles en las orejas, y el increíblemente resistente glotón, conocido por su fuerza y tenacidad a pesar de su tamaño relativamente pequeño. Estos depredadores juegan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas. ¿Y cómo no mencionar al reno? Aunque muchos son semidomesticados, todavía existen poblaciones salvajes. Estos cérvidos están magníficamente adaptados al frío ártico, con un pelaje denso, pezuñas anchas que actúan como raquetas de nieve y una capacidad asombrosa para encontrar líquen bajo la nieve, su principal alimento invernal. Pero quizás una de las joyas más singulares y vulnerables de la fauna finlandesa es la foca anillada de Saimaa. Esta es una de las pocas focas de agua dulce del mundo. Quedó aislada en el lago Saimaa cuando la Tierra se elevó después de la última edad de hielo, separando el lago del mar. Adaptada durante milenios a este entorno lacustre, es una subespecie única y, lamentablemente, está en grave peligro de extinción. Un verdadero tesoro biológico que lucha por sobrevivir en su hogar acuático. La avifauna también es rica y variada. En verano, Finlandia es un destino crucial para millones de aves migratorias que viajan hacia el norte para reproducirse, aprovechando la abundancia de insectos y las largas horas de luz. Cisnes cantores, grullas comunes, y una miríada de aves acuáticas llenan los lagos y costas. En los bosques, podemos encontrar al majestuoso urogallo, al búho real y al cárabo lapón, perfectamente camuflados y adaptados a la vida forestal. Las estaciones en Finlandia son increíblemente distintas y transforman el paisaje de manera radical. El invierno trae consigo un manto de nieve profundo y duradero, que cubre lagos helados y bosques silenciosos. La vida parece ralentizarse, esperando bajo el hielo y la nieve. Luego llega la primavera, un despertar explosivo. El hielo se rompe en los lagos con estruendo, los ríos crecen con el deshielo y las aves migratorias regresan en masa. El verano es corto pero intenso, con una explosión de verdor, flores silvestres y actividad animal bajo el sol que apenas se pone en el norte. Y el otoño, conocido localmente como ruska, pinta los bosques con una paleta espectacular de rojos, amarillos y naranjas antes de que las primeras nieves anuncien el regreso del invierno. Cada estación ofrece una perspectiva completamente diferente de la resiliencia y belleza de la naturaleza finlandesa. Y así, nuestro viaje por las maravillas naturales de Finlandia llega a su fin por hoy. Hemos arañado la superficie de un país donde la naturaleza no es solo un telón de fondo, es la protagonista. Los incontables lagos, los bosques interminables, los fenómenos árticos y la vida salvaje única nos recuerdan la increíble diversidad y resiliencia de nuestro planeta. Si te ha fascinado este viaje tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más aventuras en el asombroso mundo natural. Nos encantaría saber qué maravilla de Finlandia te ha impresionado más en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la